Así que bueno, arranquemos nomás. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver todos los síndromes endocrinos. ¿Estamos? ¿Cuáles son esos síndromes endocrinos que yo tengo que saber para el final de semiología? Y van a ser lo que sería hiper e hipotiroidismo, bien yo, y hipo e hipotiroidismo. Estamos acromegalia, tenemos que saber síndrome de Cushing, que se escribe como Cushing, y el síndrome de Addison, estamos, y por último, la diabetes. ¿Estamos? Entonces, antes de empezar a ver hiper, hipotiroidismo y todos estos síndromes endocrinos, es importante hacer un pequeño repaso con respecto a las hormonas, donde se sintetizaban cada hormona y la función de las mismas, pero un pequeño repasito. ¿Se acuerdan que teníamos nosotros lo que era la glándula pituitaria o hipófisis? ¿Estamos? Hipófisis. Bueno, esta glándula pituitaria o hipófisis tenía tres partecitas. ¿Cuáles eran sus tres partes? Teníamos la hipófisis anterior o adenohipófisis, la hipófisis posterior, y por último teníamos la hipófisis, la sector intermedio. Estamos, entonces teníamos tres partecitas en cuanto a la hipófisis: anterior, posterior e intermedia. La hipófisis anterior sintetizaba 6 hormonas. ¿Cuáles eran esas 6 hormonas que sintetizaba la hipófisis anterior? Sintetizaba la hormona de crecimiento, somatotrofina, sintetizaba la prolactina, sintetizaba la adrenocorticotrofina o ACTH, sintetizaba la tirotrofina o TSH, y también la FSH, o folículo estimulante, y por último la luteinizante. Entonces sintetizaba 6 hormonas la hipófisis anterior: la hormona de crecimiento somatotrofina, la prolactina, la adrenocorticotrofina, la tirotrofina, la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me tengo que acordar yo? Que la hormona de crecimiento, lógicamente, ¿que servía para qué? Justamente, pues era la hormona de crecimiento. Más que eso, no tienen que saber. Estamos, además, que era una hormona hiperglucemiante, estimulaba la síntesis de proteína, etcétera, etcétera. Esos son detalles, no tienen que saber. Usted tiene que saber que la hormona de crecimiento que es utilizada por la hipófisis anterior. La prolactina no tienen que saber, pero ¿se acuerdan que era la que producía la leche? Estamos. Prolactina, P de producción de la leche, es decir, lactogénesis. ¿Estamos? Luego teníamos la adrenocorticotrofina. ¿Alguien se acuerda qué hacía la adrenocorticotrofina? ¿Qué estimulaba? ¿Qué estimulaba la adrenocorticotrofina? La síntesis de qué tipo de hormona? La hormona que se conocía como cortisol. ¿Estamos? Esta estimulaba a la glándula suprarrenal, que ya vamos a ver en un ratito, que parte de la glándula suprarrenal para la síntesis de cortisol. Excelente. La tirotrofina, que me estimulaba a las glándulas tiroideas para la síntesis de T3 y de T4, es decir, las hormonas tiroideas. ¿Tengo que ser folículo estimulante y lutealizante? Por supuesto que no. ¿Se acuerdan que las mujeres, por ejemplo, la folículo estimulante estimulaba la foliculación? ¿Se acuerdan del folículo primario, secundario, terciario, de Graf? Y la luteinizante justamente estimulaba la ovulación y la formación de cuerpos lúteos. Y en el hombre, la folícula estimulante, la luteinizante estimulaba las células de Leydig, L de Leydig, para la síntesis de testosterona, y la foliculante las células de Sertoli. Pero al margen, con que sepan eso está perfecto. Ahora, la hipófisis, el sector intermedio, ¿qué hormona producía? ¿Se acuerdan que producía una hormona que se conocía como melanocito estimulante? Estamos, estimulante. Esta melanocito estimulante justamente a quién estimulaba: a las células de mi piel, es decir, a los melanocitos. ¿Estamos? ¿Para qué? Melanocitos. ¿Para qué? Para que estos melanocitos produzcan ¿qué cosa? La melanina. Que esta melanina es la sustancia o aquel compuesto que me va a dar la coloración típica de mi pelito y de mi piel. ¿Estamos? Y por último teníamos la hipófisis posterior. ¿Qué sintetizaba la hipófisis posterior? Nada, no sintetizaba nada, sino que almacenaba. ¿Qué hormona almacenaba? La antidiurético o vasopresina, es decir, la ADH, y la oxitocina. ¿Estamos? Entonces, haciendo un pequeño repasito de lo que serían las diferentes hormonas, vamos a empezar a ver lo que sería esto del hipertiroidismo y el hipotiroidismo.
Entonces, empecemos con lo que sería hipertiroidismo. Esperen, ahí está. Entonces, vamos a ver lo que sería hipertiroidismo. ¿Qué sería esto del hipertiroidismo? El hipertiroidismo, como todo síndrome, son un conjunto de signos o síntomas que son producidos porque hay un aumento de las hormonas tiroideas. Hay un aumento de las hormonas tiroideas, es decir, de la T3 y de la T4. Martín, ¿tengo que saber el nombre de la T3 y de la T4? No, por supuesto que no. Solamente les digo que la T3, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Triyodotironina. Se la conocía como triyodotironina. Y la T4 se la conocía como tiroxina. ¿Estamos? Tiroxina. Entonces, con que ustedes sepan T3 y T4 está perfecto. Nadie les va a preguntar cómo se llama la T3 y la T4. No se traumen, ¿ah? Entonces, yo tengo un hipertiroidismo porque tengo un aumento de la formación de estas hormonas tiroideas. Excelente. Ahora bien, ¿cuáles serían las causas de por qué yo tenga un hipertiroidismo? Bueno, las causas principales son dos, que van a ser la más frecuente de todas, que es la famosa enfermedad de grave Basedow. Basedow. Estamos, esta enfermedad de Grave Basedow. ¿Qué esta enfermedad de Grave Basedow? Es una enfermedad que es autoinmune. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir que sea autoinmune? Que mis propios anticuerpos del organismo, estamos, lo que van a hacer los anticuerpos de mi propio organismo, van a agarrar y van a estimular los receptores de la TSH. Martín, ¿tengo que saber eso? No, con que sepa que es autoinmune está perfecto, pero solamente les explico. Los anticuerpos agarran y estimulan a la TSH, a los receptores de la TSH. Estamos entonces, produzco una banda de TSH, por ende voy a producir una banda de las hormonas tiroideas. Estamos tanto de T3 como de T4. Estamos, entonces, la causa más frecuente, profesor, es la enfermedad de Gray-Basedow. Estamos que esta enfermedad de Gray-Basedow alguna vez la van a estudiar en oftalmología, bien, 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 pero se caracteriza porque presenta una triada los pacientes. ¿Cuál es esa triada? Presenta lo que sería un bocio difuso, ya les explico esto de bocio porque le preguntaron en el final, presentan un bocio difuso, presenta un mixedema, que ese mixedema tiene la característica que es pretibial. Estamos, entonces, un bocio difuso, un mixedema pretibial, o sea, en la región de la tibia, estamos, y también la exoftalmía. Estamos, ¿saben lo que es la exoftalmía? La exoftalmía es la protrusión del globo ocular, es decir, el ojo salido hacia afuera. Estamos, eso es lo que es la exoftalmía. Estamos, entonces, la causa más frecuente, profesor, un hipotiroidismo en la enfermedad de Gray-Basedow. Estamos con una enfermedad autoinmune que se caracteriza por esa triada, que se llama justamente triada de Gray. Estamos bocio difuso, mixedema pretibial y la exoftalmía. También existe otra causa, por ejemplo, que se la conoce como la enfermedad de Plummer. Enfermedad de Plummer. Plummer. Martín, tengo que saber quién es la enfermedad de Plummer. Por supuesto que no. Estamos algún día van a estudiar que se debe principalmente por lo que sería por procesos de inflamatorio, por ejemplo, yo tengo una tiroiditis, puedo desarrollar esta enfermedad de Plummer y a la misma vez tiene la característica de que presenta un bocio que no es difuso, sino nodular. Al margen, no les interesa a ustedes, entonces que sepan enfermedad de Gray-Basedow, enfermedad de Plummer, está perfecto. Ahora, aparece esta palabrita nueva para ustedes que se conoce como bocio. ¿Saben lo que es el bocio? El bocio es el agrandamiento de mi glándula tiroidea, de mi glándula tiroidea. ¿Estamos? Eso sería un bocio. Un bocio es cuando se me agranda a mí la glándula tiroidea. ¿Estamos? Ahora, yo les digo una cosilla. Este bocio se produce, o sea, este agrandamiento de la glándula tiroidea se produce cuando hay un cambio en la función o en la estructura de la tiroides. ¿Qué quiere decirle yo con esto que se produce cuando hay un cambio en lo que sea la función o en la estructura de la glándula tiroidea? Que tanto los pacientes con hipertiroidismo como los pacientes con hipotiroidismo
tiroidismo pueden llegar a presentar bocio. ¿Estamos? Entonces, esto es pregunta de final y les preguntaron en el examen integrador, porque por ahí uno piensa que al tener bocio, dice, aumento de la glándula tiroidea, perfecto. Si yo tengo una gran glándula tiroidea, por ende voy a fabricar una banda de T34. Entonces, característica del hipertiroidismo, perfecto. Ahora, pero también puede presentar aquellos pacientes que presentan hipotiroidismo. Estamos, entonces el bocio se da tanto en el hiper como en el hipotiroidismo. Es un concepto que tienen que tener en claro. Estamos muy bien, excelente. Ahora, ¿qué va a presentar? ¿Cuál va a ser la clínica de mi paciente con hipertiroidismo? Nosotros para saber la clínica, mínimamente tenemos que saber la función de las hormonas tiroideas. ¿Qué hacían las hormonas tiroideas? Brevemente, ¿se acuerdan que hacía? Aumentaba el metabolismo celular. A la misma vez las hormonas tiroideas también estimulaba el metabolismo tanto de los hidratos de carbono, de las proteínas, de los lípidos. También tenía efectos a nivel de todo lo que sería del músculo, tenía efecto a nivel del sueño, tenía efecto a nivel del sistema nervioso central. Se produce el desarrollo del sistema nervioso central. Justamente aquellos pacientes que no tienen hormonas tiroideas tiene una enfermedad que se la conoce, un trastorno que se la conoce como cretinismo. No sé si alguna vez escucharon esa palabra de cretinismo. De ahí viene el tema de el que le dicen qué cretino que sos, ¿me entienden? Por el cretinismo ese, que ahora después lo vamos a ver en hipotiroidismo. Pero bueno, entonces todo eso hace mi hormona tiroidea. Entonces, si yo tengo un hipertiroidismo, ¿cuál va a ser la clínica que va a presentar mi paciente? ¿Cómo? Aumenta el metabolismo celular, hormonas tiroideas. Entonces yo tengo una banda de hormonas tiroideas, voy a tener un terrible aumento del metabolismo celular, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál va a ser la manifestación clínica? Estos pacientes van a presentar una gran pérdida de peso. Estamos, pérdida de peso. A la misma vez, ¿qué más van a tener? Intolerancia al calor, van a chivar una banda, es decir, van a tener sudoración. ¿Cómo va a estar la piel de este paciente? La piel de este paciente por esa intolerancia al calor, por esa sudoración, va a estar como caliente, húmeda. Esto no se estudia de memoria. Entonces, si yo tengo un gran metabolismo celular, lógicamente yo voy a tener una gran pérdida de peso, voy a tener mucho calor, sudoración, piel caliente, húmeda. Estamos excelente. Ahora, como decíamos también, que tiene efecto a nivel del músculo, sistema nervioso central, sueño. ¿Cuál va a ser su efecto? Entonces, a nivel del músculo, ¿qué va a presentar estos pacientes a nivel del músculo? Van a presentar una banda de temblor. A la misma vez van a presentar hiperreflexia. ¿Qué es esto de la hiperreflexia? Es un reflejo exagerado. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos diferentes tipos de reflejos? Por ejemplo, el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, etcétera. Entonces, un paciente que tenga este síndrome del hipertiroidismo, cuando yo le quiera hacer el reflejo bicipital, por ejemplo, va a tener una banda de reflejos, una banda de estimulación, ¿me entienden? Pues, que le haga el reflejo tricipital, va a tener una banda de reflejo, digamos, por así decirlo. Esto vamos a tener bien nervioso, pero para que vayan entendiendo, entonces estos pacientes van a tener que sea temblor, hiperreflexia, también puede llegar a presentar pérdida de fuerza muscular. Entonces, eso a nivel en cuanto al músculo. A nivel del sistema nervioso central, ¿cómo se van a encontrar estos pacientes? Van a presentar nerviosismo. A nivel de lo que sería el sueño. Estos pacientes no duermen nada, o sea que tienen insomnio, son pacientes inquietos que están todo el tiempo moviéndose. También a nivel de lo que sería cardiovascular. ¿Qué va a presentar estos pacientes? Estos pacientes van a presentar hipertensión arterial y taquicardia. La hipertensión arterial y la taquicardia. Y esto es importante que sepan, esto de la taquicardia, porque el profesor de semio quiere que sepan que estos pacientes producen mucha taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca.
Porque una de las complicaciones que tiene el hipertiroidismo, una de las tantas, es que hacen muchas fibrilaciones auriculares. ¿Estamos? Tiene tanta taquicardia que hacen una fibrilación después auricular. Es por eso que el profesor quiere que usted sepa que los pacientes que tienen hipertiroidismo hacen taquicardia, además de que tienen aumentada la presión arterial. Estamos a nivel del globo ocular, lo que decíamos a nivel del globo ocular, ¿qué va a presentar el paciente? La exoftalmía, es decir, la protrusión del globo ocular. Martín, imposible que me acuerde la palabrita protrusión del globo ocular. Digan la salida del globo ocular hacia afuera. ¿Estamos? Entonces, todas estas características es lo que va a presentar un paciente con hipertiroidismo. ¿Quién no les dice, tiene algún amigo totalmente inquieto, que está nervioso, que pierde de peso, todo, y le dice, no seas tan hiperkinético? O sea, nos hacemos referencia a que tiene un hipertiroidismo. ¿Estamos? Excelente. Entonces, han entendido toda la clínica. Después, en oftalmología, ustedes van a estudiar por qué estos pacientes, por ejemplo, tienen exoftalmía. ¿Estamos? Es más, les digo una cosita. Yo tengo, que sí, creo que sí les había comentado. Yo hago todo, trato de hacer todos los días una horita de spinning en bici. Entonces, ahí en el gimnasio, digamos que me quedo una cuadra en mi casa. Entonces, tengo una compañera, escúchame, hay una señora que tiene como 60 años, 65 años, que real tiene este síndrome del hipertiroidismo. Estamos y presenta esta exoftalmía. Es una señora muy flaquita y presenta esta exoftalmía, esta salida de los ojos hacia afuera. Y estos pacientes, alguna vez van a estudiar en oftalmología, tienen diferentes signos. Uno de esos signos se lo conoce como la mirada aterrorizante. Real, que ustedes la miran, esta señora, la miran y real se mueren del miedo, ¿me entienden? Porque tienen esa mirada que es totalmente fija y aterrorizante. O sea, pobre la señora, porque o sea, parece una bruja, ¿me entienden? O sea, sin hablar más de la señora, ¿no? Pero les digo, pobrecita, porque ella es más buena que el pan. Lo que pasa es que sus características la hacen tener esta mirada aterrorizante. Estamos, y algún momento van a estudiar ustedes, sobre todo en oftalmología, porque presentan esta exoftalmía que a ustedes no les interesa en semiología. Pero han entendido todas las características que van a tener un paciente con hipertiroidismo. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo Sí, hago? Martín. Sí, Solo decime. por duda nomás, ya por curiosa, pero Sí. tratándote, no se te va todos esos signos, ponele. ¿Cómo, Neri? O sea, tratando el hipertiroidismo, no, o sea, no se disminuiría el exoftalmo o algo así. Excelente pregunta, Nera. Lo que pasa es que depende de qué tan avanzada esté la enfermedad. ¿Me entiendes, Neri? O sea, si vos ya tenés un gran avance de esa enfermedad, por más que vos hagas el tratamiento indicado que es correspondiente para el paciente que tiene hipertiroidismo, que ya van a estudiar en Clínica 2, donde se ven endocrino, si usted tiene una cierta evolución de la enfermedad, ya como que no puede volver ese ojito para atrás. ¿Me entiendes, Ah, Nera? de una, de Claro, una. porque ahí en ese ojito hay una serie, o sea, se produce esa exoftalmia porque una serie de pasos, por ejemplo, ¿no? Usted no tiene que saber, aumenta los tamaños de los músculos extraoculares. También hay proliferación de la grasa y del tejido conectivo. También se acumula mucopolisacárido que atraen líquido. Entonces, todas esas cosas que te estoy explicando hacen que se me salga el ojito hacia afuera, ¿me entienden, Eri? Entonces, si vos tenés Ujú. una cierta enfermedad avanzada, por más que haga el tratamiento, ya no se cura esta señora. ¿Esta moneda? Ah, bien. Excelente pregunta, muy bien. Muy bien. Ahora, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo hago el diagnóstico? Y quiero que me digan cómo va a estar la TSH y cómo van a estar las hormonas tiroideas. ¿Van a estar aumentadas, disminuidas? ¿Quién me dice? Si yo tengo hipertiroidismo, ¿cómo van a estar las hormonas tiroideas? ¿Aumentadas o disminuidas? Aumentados. Excelente, muy bien, van a estar aumentadas. Por ende, la TSH, ¿cómo va a estar? Si están aumentadas las hormonas tiroideas, va a estar disminuida. ¿Se acuerdan lo que nos hacían estudiar en bioquímica, esto de retroalimentación negativa? O sea, la TSH normalmente yo no tengo hipertiroidismo, entonces yo produzco TSH y la TSH me estimula la formación de la T3 y la T4. ¿Estamos? Entonces, yo tengo un aumento de la TSH, voy a tener un aumento de la T3 y la T4. Nosotros que no tenemos hipertiroidismo, nos pasa esto. Ahora, ¿qué pasa?
como aumenta tanto la T3 y la T4, es decir, estas hormonas tiroideas, por retroalimentación negativa me inhibe la formación de TSH. O sea, ¿qué quiero decir yo con esto? Aumenta tanto la hormona tiroidea que manda una señal y dice, vos TSH deja de producir. Estamos porque yo ya tengo una banda, digamos, ¿me entienden? Entonces, hace una retroalimentación negativa y me disminuye la TSH. Estamos entonces, hipertiroidismo, yo tengo un aumento de la hormona tiroidea. Entonces, en el laboratorio, en cuanto a la hormona tiroidea, yo voy a tener un aumento, pero la TSH va a estar disminuida. ¿Han entendido esto de hipertiroidismo, no? Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar a aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo? Que yo tenía hipotiroidismo. La verdad que no me hago hace mucho análisis de sangre, no sé si seguiré teniendo. Estamos, pero ¿qué sería el hipotiroidismo? Todo lo contrario. Es decir, profesor, un conjunto de signos y o síntomas que se producen, ¿por qué? Porque yo tengo una disminución de lo que serían las hormonas tiroideas. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles serían las causas de por qué yo tenga un hipotiroidismo? ¿Estamos? Las principales causas de un hipotiroidismo, la principal, pero principal, es la famosa tiroiditis autoinmune. Tiroiditis autoinmunes. Inmunes. Es decir, yo tengo una inflamación de mi glándula tiroides, tiroiditis, que es autoinmune. Es decir, mi propio anticuerpo me produce dicha inflamación. Y yo al tener esa inflamación, voy a desarrollar un hipotiroidismo. Voy a dejar de fabricar hormonas tiroideas. Estamos justamente dentro de la tiroiditis autoinmune, existe una clasificación, estamos, que una de las clasificaciones es la famosa enfermedad de Hashimoto, que nos hacían estudiar en bioquímica. Martín, tengo que saber qué es esto de la enfermedad de Hashimoto, por supuesto que no, pero ¿saben qué tiene la particularidad de estos pacientes que tienen enfermedad de Hashimoto? Que tienen bocio. ¿Me entienden que el bocio, este agrandamiento de la glándula tiroides, se da tanto en aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo como en aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo? ¿Estamos? ¿Han entendido? Muy bien. Y otra causa para que tengan ahí, solamente le digo, para que tengan ahí, es por ejemplo, cuando yo tengo lo que se conoce, y que alguna vez van a estudiar ustedes, lo que se conoce como hipopituitarismo, así se conoce, no importa, es cuando tengo un tumor en la hipófisis, y ese tumor en la hipófisis a mí me va a generar una disminución de la TSH, por ende una disminución de lo que sería la T3 y la T4. Justamente se lo conoce como hipopituitarismo. ¿Estamos? Pero con que sepan, escuchen, tiroiditis autoinmune está perfecto. Estamos, si quieren, borren esto de tumor hipofisial. Yo les digo para aquellos que son curiosos, ¿no? Porque la clasificación acá es grande, hay muchas causas de hipotiroidismo. Estamos, con que ustedes digan tiroiditis autoinmune, como son la enfermedad de Hashimoto, está más que correcto. Ahora, yo les digo, antes que el tumor este hipofisiario, que por ahí se pueden llegar a olvidar algo, ¿qué otra causa más frecuente creen ustedes que por la cual voy a tener hipotiroidismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se formaba las hormonas tiroideas? ¿Qué necesitaba yo para la formación de la hormona tiroidea? El yodo. El yodo, excelente. Entonces me gusta más el yodo que esto, lo que le acabo de hablar. Lo voy a decir lo más fácil que podamos. El yodo. Entonces, una deficiencia de yodo, excelente. ¿Cuándo voy a tener una deficiencia de yodo? Por ejemplo, cuando no consuma sal, por ejemplo. Entonces, aquellos pacientes donde no se consume sal tienen hipotiroidismo porque no tienen yodo. Entonces, no forman las hormonas tiroideas, por ende tienen este hipotiroidismo. ¿Han entendido? Tiroiditis autoinmune, como la enfermedad de Hashimoto, profesor, y también la disminución de yodo, por ejemplo, el consumo de yodo. Estamos, no consuma sal, por ejemplo. Estamos muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica que va a presentar mi paciente? De vuelta, como yo en este caso tengo una disminución de todo lo que sería el metabolismo celular, ¿qué va a tener este paciente? Un terrible aumento de peso. Estos pacientes son gorditos, ¿estamos? Entonces, para tener también intolerancia al frío, a la misma vez cómo va a estar la piel. La piel se va a tornar totalmente fría.
estamos pálida, seca, también va a estar esta piel. Ya van a estudiar en dermatología que la sequedad de la piel se la conoce como cerosis. ¿Te gusta saber eso, Martín? No, por supuesto que no. Fría, pálida, seca, intolerancia al frío, aumento del peso. ¿Cómo está la facie? ¿Saben cómo tienen la facie, la carita de estos pacientes? Tienen una particularidad que tiene una facie que es totalmente como abotagada, abotagada. Es decir, una facie totalmente dematosa, una facie totalmente gorda. Eso quiere decir una facie totalmente abotagada. Estamos muy bien. Y a la misma vez, ¿quién más va a presentar este hipotiroidismo? A nivel de los músculos. A nivel de los músculos, el hipertiroidismo que presentaba, decíamos nosotros, temblor, hiperreflexia, pérdida de la fuerza. En cambio, estos pacientes con hipotiroidismo a nivel de los músculos van a presentar, por ejemplo, lo que sería calambres, muchos calambres, parestesia, parestesia. ¿Saben lo que es la parestesia? La parestesia es aquella sensación de hormigueo, ya les explico, de hormigueo, estamos de pinchazo, adormecimiento, etcétera. ¿Saben cuando tenemos, por ejemplo, también parestesia? Parestesia es cuando, creo que sí les dije, pero parestesia, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo sentados. Entonces sentimos como que hay hormiguita en nuestros pies. Estamos, entonces, la falta de hormona tiroidea, esas cositas nos produce calambres, parestesia, dolor. También estos pacientes van a presentar dolor muscular. A nivel del sistema nervioso central, ¿qué van a presentar estos pacientes? Nosotros decíamos que el hipertiroidismo a nivel del sistema nervioso central que estaba muy que como hiperkinético, nerviosismo. Entonces estos pacientes a nivel del sistema nervioso central tienen todo lo contrario. Es decir, estos pacientes van a estar con falta de concentración, por eso yo no estudio, falta de concentración, depresión. Estos pacientes sufren mucha de depresión. Y a la misma vez puede llegar una de las complicaciones que tiene el hipotiroidismo es hacer un coma. Estamos a entrar en coma a nivel del sistema nervioso central. Entonces, falta de concentración, depresión y un coma. ¿Saben cómo se conoce ese coma? Como un coma mixedematoso, mixedematoso. Martín, tengo que saber qué es un coma mixedematoso. Por supuesto que no, pero sepan que una de las complicaciones del hipotiroidismo es que el paciente entre en coma. ¿Saben lo que es el coma? ¿Alguna vez, o sea, todos sabemos que el coma es cuando estamos postraditos a la cama, digamos, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo lo podríamos definir nosotros lo que sería un coma? Un coma lo podemos definir como la pérdida de la conciencia, de la sensibilidad, de la motilidad voluntaria, pero el tipito tiene conservada las funciones vegetativas, es decir, con conservación, ya les explico, de las funciones vegetativas. ¿Qué quiero decirles yo con esto de la definición del coma? Este tipo no tiene conciencia. Cuando yo lo toque, no va a tener sensibilidad, o sea, está con los ojitos cerrados, estamos entonces por ende, no tiene sensibilidad. A la misma vez, no tiene motilidad voluntaria. Si yo le digo, levanta la pierna, ni me escucha, ni siquiera, pues no, pueden escuchar, ¿no? Pueden escuchar, pero no tiene motilidad voluntaria, o sea, no puede mover por sí solito las piernas, por ejemplo, pero tienen conservadas las funciones vegetativas. ¿A qué me refiero yo con que tienen conservadas las funciones vegetativas? Que le sigue andando el corazón, que le sigue andando el riñón, o sea, se sigue meando, ay, escúchenme, me sigue orinando, no digan así, no, se siguen orinando, se siguen haciendo la caca, eso me refiero yo que tienen conservación de las funciones vegetativas, ¿estamos? Entonces, estos pacientes hacen coma, el coma del hipotiroidismo se llama coma mixedematoso que van a estar en clínica en algún momento, estamos muy bien, excelente. Entonces, a nivel del músculo, para que vayamos en orden, a nivel del músculo, a nivel del sistema nervioso central. Luego venía la otra S que era a nivel del sueño, así me acuerdo yo, a nivel del sueño. A nivel del sueño, los pacientes con hipertiroidismo, ¿qué presentaban? Insomnio. O sea, estos tipos no se podían dormir, lo que tienen hipotiroidismo. En cambio, lo de hipotiroidismo, todo lo contrario. ¿Cómo están estos? Súper pajeros. O sea, tienen un cansancio, están irritables, tienen una irritabilidad.
¿Estamos? O sea, es la buena excusa de por qué, o sea, es tremendo tener hipotiroidismo, ¿no? Está muy bueno porque te excusa de todo. O sea, estás cansado y decís, bueno, es porque tengo hipotiroidismo. Bueno, entonces, sueño muy bien, excelente. A nivel del corazoncito, ¿qué van a tener estos pacientes? Estos pacientes que presentan hipertensión arterial, igual que los pacientes con hipertiroidismo. La diferencia es que estos pacientes tienen bradicardia. Estamos, en cambio, los pacientes con hipertiroidismo tienen taquicardia. Estamos muy bien. Y a la misma vez tiene trastorno en la fanera como ser. Tiene trastorno en los pelos. Estos pacientes saben que tienen alopecia difusa. Alopecia difusa. ¿Saben lo que es la alopecia? Difusa, difusa. O digan alopecia, está perfecto. ¿Saben lo que es la alopecia? Es la caída de cabello. Y dicen los profesores de dermatología que el principal motivo de consulta de un paciente con hipotiroidismo es la alopecia. O sea, la pérdida de cabello. ¿Estamos? Ahora, los pacientes con hipertiroidismo también tienen alopecia, ¿no? O sea, pongan el pelo en el paciente con hipertiroidismo, que eso me estaba olvidando, también tienen alopecia. Lo que pasa es que en el hipotiroidismo la alopecia es mucho más abundante. ¿Me entienden, belleza? A lo que voy yo, excelente. También tienen esto es lo que sería la alopecia difusa. Tienen otras características también en cuanto al pelo, ¿no? Pero ustedes no tienen que saber, por ejemplo, van a estudiar que tienen alopecia en la cola de la ceja, etcétera. Pero ustedes con alopecia está perfecto, no tienen que saber tantos detalles. Y también a nivel de las uñas, también tiene trastorno, porque estas uñas las hacen mucho más frágiles, o sea, mucho más quebradizas. Estamos, han entendido hipotiroidismo y justamente existe un tipo de hipotiroidismo que es congénito, que ustedes no tienen que saber, pero solamente les explico que es congénito, es decir, el chiquito ya nace así, que se lo conoce, como les decía hace un ratito, como cretinismo. O sea, estos pacientes que tienen cretinismo es una enfermedad, digamos, que está caracterizada por qué? Porque no tiene un retardo en el crecimiento o en el desarrollo tanto del sistema nervioso central como del músculo esquelético. Estamos, o sea, estos chiquitos como que tienen un retraso madurativo. Estamos, entonces, tienen la característica de que tienen edema facial, macroglosia, o sea, un aumento de lo que sería el tamaño de la lengua, santoma eruptivo, que ustedes no tienen que saber, solamente sepan, les digo por las dudas, que existe un hipotiroidismo que es de tipo congénito, o sea, el chiquito ya nace así, el chiquito ya nace así, nace sin hormonas tiroideas, ¿estamos? Entonces se caracteriza por tener un gran retardo en el desarrollo del sistema nervioso central y músculo esquelético. Recuerden las funciones de las hormonas tiroideas, me estimulaba el desarrollo del sistema nervioso central y a la misma vez me estimula el metabolismo celular, por ende, del músculo esquelético. Estamos, entonces, si yo no tengo hormonas tiroideas, no desarrollo el sistema nervioso central, no desarrollo el músculo esquelético. Entonces, tienen una banda de alteraciones estos pacientes. De ahí viene la palabra no seas cretino, del cretinismo, que por ahí uno la utiliza mal, pero hace referencia por ahí, cretinismo, no seas imbécil. Estamos, belleza, a eso se refiere la palabra cretinismo. Muy bien, excelente. Y ahora, ¿cómo sería el diagnóstico? Pero se dieron cuenta que hipertiroidismo es todo lo contrario al hipotiroidismo. Entonces, si nosotros seguimos un orden y sabemos más o menos la función de nuestra tiroides, es un cuentito. Estamos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo va a estar la TSH y cómo van a estar las hormonas tiroideas, la T3 y la T4? Las escucho, los escucho. ¿Las hormonas tiroideas cómo van a estar? ¿Aumentadas o disminuidas si yo tengo hipotiroidismo? Disminuidos. Excelente, disminuida, muy bien. Y por ende la TSH, Aumentada, supongo. excelente, muy bien, era. Va a estar aumentada. ¿Por qué va a estar aumentada? De vuelta. Yo estoy normal, produzco TSH, por ende yo produzco hormonas tiroideas. ¿Estamos? Excelente. Ahora, yo tengo un hipotiroidismo. Yo tengo una disminución de las hormonas tiroideas, tanto la T3 y la T4. Al tener una disminución, ¿qué va a hacer mi TSH? Va a aumentar aún más. ¿Y para qué va a aumentar aún más? Para estimular la glándula tiroides, a ver si me produce algo más de T3 y T4. ¿Me entienden, belleza? ¿Por qué, negra? ¿Por qué la T3 y la T4 está disminuida y la TSH está aumentada?
Están disminuidas la T3 y la T4 porque tengo hipotiroidismo. Ahora, la TSH está aumentada ¿para qué? Para tratar de aumentar un poquitito T3 y T4. ¿Me entendés? Emi creo que fue, ¿no? Sí, sí, ahí está. Excelente, Emi. Buenísimo, Nera. Excelente. Entonces, han entendido esto de hipertiroidismo y del hipotiroidismo. Estamos en lo más sencillito que hay en el mundo. Muy bien. Ahora vamos a ver el segundo síndrome, que es lo que se conoce como acromegalia. Martín, preguntan acromegalia en el final de semiología, sí o sí acromegalia, no sí o sí acromegalia. Cualquiera de los síndromes endocrinos, por lo menos hay una pregunta. ¿Estamos? O sea, imposible que no le pregunten síndrome endocrino. Lo que pasa que síndrome endocrino, por lo general, ya evalúan al final. ¿Estamos? O sea, es como las últimas una de las últimas preguntas, digamos. Muy bien. Entonces, ¿qué es la acromegalia? Primero y principal, ¿qué significa acro? Acro significa extremidad. ¿Estamos? Y megalia significa agrandamiento. Entonces, yo tengo un agrandamiento de mis extremidades. ¿A qué me refiero yo o a qué se refiere la bibliografía cuando dicen extremidades? A las manos y a los pies. Estamos así de sencillo. Entonces, ¿qué sería la acromegalia? Un conjunto. Uy, ¿qué escribí ahí? Un conjunto de signos y o síntomas que son producidos, ¿por qué? Porque yo tengo un aumento de la hormona de crecimiento somatotrofina. Ahora, esa hormona crece luego del cierre de mi cartílago epifisiario. Y ya les explico, cartílago epifisiario. ¿Qué quiere decir que esto de un conjunto de citocitos que son producidos por la hormona de crecimiento somatotrofina y que aumentan luego de que a mí se me cierran los cartílagos epifisiarios de mi hueso? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Nosotros crecemos hasta una cierta edad. ¿Estamos? Entonces, a partir de una cierta edad ya dejamos de crecer. Nuestros huesos dejan de alargarse y de crecer. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, que sea hasta los, no sé, 20 años. Pónganle que sea hasta los 20 años, que sea el punto de corte. ¿Estamos? Antes de los 20 años, yo sigo creciendo. Después de los 20 años, dejo de crecer. Excelente. Ahora, si yo antes de los 20 años, es decir, antes del cierre de mi cartílago epifisiario. A eso me refiero yo con antes de los 20 años, ¿me entiendes? Antes de que deje de crecer, es decir, antes del cierre de mi cartílago epifisiario. Aumenta la somatotrofina, yo tengo gigantismo hipofisiario. Gigantismo hipofisiario. ¿Estamos? Ahora, cuando a mí se me cierra el cartílago epifisiario, después estamos, o sea, después de los 20 años, es decir, se me cierran los cartílagos epifisiarios después de los 20 años, es decir, después de que dejo de crecer y aumenta la somatotrofina, yo tengo esto de la acromegalia. En otras palabras, ustedes, por ejemplo, tal vez tengan 21, 22 años, 23 años, la edad que tengan, ya no van a crecer más. Entonces, por algún motivo, si ustedes en estos momentos le aumenta la somatotrofina, hacen la acromegalia. Ustedes y yo, ¿no? Yo me voy pendejo. No, ustedes y yo. Bueno, entonces, tanto ustedes como yo, pues suena muy feo ustedes nomás, digamos. Bueno, ustedes como yo, si ya por algún motivo aumenta la somatotrofina, es decir, ya se nos cerró el cartílago epifisiario, dejamos de crecer, nosotros hacemos acromegalia, se nos va a agrandar las extremidades. ¿Estamos? Entonces, ahora, si yo tengo mi sobrinito, por ejemplo, tiene 8 años, a él por algún motivo quiere un aumento de la somatotrofina, hace el gigantismo. Es decir, mi sobrinito va a ser gigante. ¿Han entendido la diferencia del gigantismo y la acromegalia? Eso preguntan en el final. ¿Cuál es la diferencia entre la acromegalia y el gigantismo? La diferencia, profesor, va a ser que la acromegalia, el aumento de somatotrofina, se da después del cartílago epifisiario. En palabras vulgares, después cuando deja de crecer. Deja de crecer, aumenta la somatotrofina. Y ahí hago la acromegalia. En cambio, el gigantismo, todo lo contrario. Han entendido, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de que yo tenga una acromegalia? La causa más frecuente, por lejos de que yo tenga una acromegalia,
Es un tumor de hipófisis. Estamos de hipófisis, un tumor benigno de hipófisis, que se lo conoce como adenoma. Estamos, si hubiese sido maligno, sería adenocarcinoma. Estamos en lo que no estudiábamos nosotros en la anatomía patológica. Entonces, cuando yo diga adenoma, me refiero a un tumor benigno de una glándula. En este caso, de la glándula pituitaria o hipófisis. Al margen, ustedes digan tumor de glándula pituitaria o hipófisis, está perfecto, pero sepa que un tumor benigno. Yo al tener un tumor benigno de glándula pituitaria o hipófisis, ¿qué fabricaba ahí? Una de las hormonas que tenía era ¿cuál? La hormona, la TSH, perdón, ¿qué está, la hormona de crecimiento? Yo me estaba confundiendo con hipertiroidismo. La hormona de crecimiento, yo estimulaba la somatotrofina o prolactina. Entonces, yo al tener ese tumor, aumenta la somatotrofina o prolactina. Estamos, entonces yo hago esta acromegalia. Excelente. Ahora, ¿cuál sería la clínica que va a presentar mi pacientito? Estos pacientitos tienen la particularidad que tienen agrandamiento, tanto de manos y pies, estamos por eso acromegalia, acro de extremidad de megalia de agrandamiento, y tiene una facie súper característica, una carita súper característica. En la del hipotiroidismo cobra la cara o la facie característica, una facie abotagada, edematosa, hinchada. Estos pacientes con acromegalia presenta una facie característica que se la conoce como la facie de simio. Son malos. Los científicos, digamos, porque le ha puesto cara de simio literal, porque dice que se parece mucho al simio. O sea, ¿cuáles serían esas características? Estos pacientes tienen prominencia, todo lo que sería de los arcos superciliares, y de lo que sería el hueso cigomático malar y ocigomático. Ya les digo, ¿saben qué son los arcos superciliares? ¿Vieron el cráneo? O sea, nosotros tenemos el ojito, ¿verdad? Tenemos la nariz, poner la nariz acá y la boca, ¿verdad? Los dientes. Ay, qué feo. Bueno, arriba, donde se encuentra la ceja, hay una prominencia, ¿vieron? Bueno, eso se conoce como arco superciliar. Bueno, ese arco superciliar está remil agrandado, o sea, tiene una gran prominencia, ¿estamos? Y a la misma vez, el malar y el o hueso cigomático también. ¿Saben cuál es el malar y el hueso cigomático? El pómulo. Ahí, ¿me entienden? Entonces tienen una prominencia tanto del pómulo, digamos, que sería el hueso malar o cigomático también conocido, y del arco superciliar. Estamos a la misma vez, tienen una nariz súper ancha. Estamos, y a la misma vez, la mandíbula, esta mandíbula, o sea, tiene una nariz súper ancha y la mandíbula la tienen agrandada. Entonces van a poner agrandamiento de lo que sería la mandíbula. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son las características que tiene este paciente? Agrandamiento de mano y pie. La facie de simio, profesor, es decir, tiene una gran prominencia de los arcos superciliares y de hueso malar o cigomático, es decir, del pómulo, tiene un anchamiento, digamos, se le ensancha la nariz, se le ensancha, va bien Martín, si vemos bien, y luego te el agrandamiento de lo que sería la mandíbula. Todas esas características se le conoce como facie de simio que están presentes en los pacientes con acromegalia. Son malos, ¿no? La verdad que son muy abusos, digamos. Pero bueno, así la describieron. Excelente. A la misma vez, ¿quién más va a presentar estos pacientes? Estos pacientes van a presentar, ¿sabes lo que para presentarlo se conoce como hemianopsia bilateral junto con la cefalea. Pero esto es lo más importante, la hemianopsia de tipo bilateral. ¿Qué es la hemianopsia, Martín? Esta de tipo bilateral. Esto lo vamos a ver en nervioso cuando veamos nervio óptico. Pero sepan que se da por compromiso del quiasma óptico. Ay, Martí, que ni me acuerdo que era el quiasma óptico. Nosotros vamos a ver, cuando veamos después nervio óptico, y yo le voy a hacer el dibujito y vamos a entender todo esto del nervio óptico, nosotros teníamos acá el nervio óptico que se continuaba con el quiasma óptico. ¿Estamos? Entonces, aquí tenía mi quiasma óptico y acá está mi glándula pituitaria.
Estamos en mi hipófisis, que se arroja en la silla turca. Entonces, al yo tener un adenoma, un tumor, esa glándula pituitaria crece y me comprime. Entonces, al comprimirme mi quiasma óptico, mi quiasma óptico, yo voy a tener una hemianopsia bilateral. Estamos que es bitemporal, bitemporal. Pongan ahí bitemporal. ¿Qué quiere decir que yo tengo una hemianopsia bitemporal? Quiere decir que yo mis campos temporales no voy a ver. Estamos con mis campos temporales, yo no voy a ver. O sea, yo tengo una ceguera de mis campos temporales. Acá estaría mi naricita, ¿me entienden? Esto, lo que está, la mitad de lo que ve hacia mi naricita, lo que ve hacia adentro, se lo conoce como campo nasal, porque da justamente a la nariz. Estamos, y los campos temporales son los que me permiten ver hacia afuera. Entonces, yo, por ejemplo, estoy dando la clase ahora y estoy mirando la notebook. Entonces, yo estoy mirando con mis campos nasales. Estamos la notebook. Pero si yo quiero mirar la pared, derecha o izquierda, lo miro con mis campos temporales. ¿Estamos? ¿Entienden? Entonces, yo pierdo la visión de los campos temporales. Por eso una hemianopsia bitemporal. Estamos, ustedes con que sepan hemianopsia bitemporal, por el momento está perfecto. Ya cuando veamos nervio óptico van a entender un poquitito más. Ah, muy bien. A la misma vez, estos pacientes, entonces, no se me pierdan belleza. Fácil de signo, agrandamiento de mano y pie, la cefalea, pero principalmente la hemianopsia bitemporal por comprensión de quiasma óptico. Estamos, como el principal causa es un adenoma en glándula pituitaria, me va a producir comprensión del quiasma óptico y me va a producir la hemianopsia de tipo bitemporal. Estamos, otra de las características, otra de las clínicas que tienen estos pacientes también es que estos pacientes tienen la piel muy grasosa y tienen una banda de olor. ¿Me entienden? O sea, ¿por qué ocurre esto? No es que sean malos y que sean sucios, digamos, ¿me entienden? Estos pacientes con acromegalia. No, si es que sí se bañan, digamos. Lo que pasa es que tienen hipertrofia de lo que serían las glándulas, dos tipos de glándulas, lo que sería las glándulas sudoríparas y también lo que serían las glándulas sebáceas. Entonces, al tener hipertrofia de la glándula sudorípara y la glándula sebácea, estos pacientes tienen la piel muy grasosa, la piel muy grasosa y chivan una banda, por eso tienen una banda de olor, ¿me entienden? Pero no es, acuérdense que no es por sucio, sino por la hipertrofia que tienen a nivel de esas glándulas. Y otra cosa fundamental que también tienen dos cositas más, la hipertensión arterial y la hiperglucemia. Acuérdense que en bioquímica nos hacían estudiar todas las hormonas hiperglucemiantes y cuáles eran las hormonas hipoglucemiantes. La única hormona hipoglucemiante que tienen que saber ustedes es la insulina. Estamos, es la que me introducía glucosa a la célula, por ende me disminuía la glucosa en sangre. Es la insulina. Ahora, todas las demás son hiperglucemiantes. La somatotrofina, el cortisol, las hormonas tiroideas, las catecolaminas, el glucagón, etcétera, etcétera, etcétera. Al margen. Entonces, en estos pacientes con acromegalia, yo tengo hipertensión arterial y también tengo hiperglucemia. ¿Estamos? ¿Han entendido entonces esto de acromegalia? Y ahora, vamos a pregunta de final. Y esta la hizo una vez el doctor Alonso. ¿Cómo harían ustedes el diagnóstico de un paciente con acromegalia? Lógicamente, vamos a hacer un estudio imagenológico, es decir, vamos a pedir una tomografía o una resonancia magnética cerebral. ¿Para qué pediría yo una tomografía o una resonancia magnética cerebral? ¿Quién se le ocurre? ¿Por qué pediría yo una tomografía o una resonancia magnética cerebral? ¿Por qué? ¿Cuál es la principal causa de la acromegalia? Para ver el tumor de hipófisis. Excelente, para ver el tumor de hipófisis. Muy bien. Por eso pedimos una tomografía o resonancia magnética. ¿Estamos? Y también en un laboratorio se va a pedir un compuesto que tiene las siguientes siglas IGF-1, que se lo conoce como el factor de crecimiento intrínseco tipo 1. Martín, para factor factor de crecimiento intrínseco o insulínico de tipo 1, de tipo
1. Martín, tengo que acordarme de esto. No hace falta. Con que sepan esto está perfecto. Yo solamente les digo que se pide también en el laboratorio, que se llama factor de crecimiento insulínico de tipo 1. Al margen, con que sepan una tomografía de resonancia está perfecto. Pero ¿qué les pregunta el doctor Alonso? El doctor Alonso dice, agarra y le dice, bueno, pero supongan ustedes que no tienen método imagenológico ni tienen laboratorio y están en la cocha. ¿Me entiendes? No sé, por decir la cocha, ¿no? O sea, están alejados, digamos, a eso me refiero, ¿no? O sea, están alejados y están en un lugar donde no hay nada. Estamos para hacer. ¿Qué creen que se le ocurre a ustedes que pueden hacer para diagnosticar una acromegalia? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene agrandamiento de las manos y de los pies? ¿Qué le preguntarían al paciente? ¿Le preguntarían algo con respecto, por ejemplo, a las zapatillas, o sea, con respecto al calzado? Eso es lo que pregunta el doctor Alonso, por eso les digo. Una de las preguntitas que se le hace para diagnosticar a estos pacientes con acromegalia es el número del calzado. Imagínense el número del calzado, imagínense, o sea, ¿cómo le preguntaría? Como este paciente ya dejó de crecer, y que de la nada tuvo un tumor de hipófisis y por ende hizo un aumento de la somotrofina y por ende hizo agrandamiento de la extremidad tanto de las manos como de los pies, le va a agarrar y le va a consultar, doctor, mire, ¿sabe qué hace un año yo calzaba 38, pero ahora calzo 46? Estamos, entonces, el número del eso quería que le responda el doctor Alonso. Por ejemplo, le preguntaríamos, doctor, el número del calzado. Le preguntaría, doctor, lo que se le ocurra. Por ejemplo, otro que se me viene a la cabeza, el tamaño del anillo. El tamaño del anillo. Imagínense que si tiene un cierto anillo, doctor, hace 6 meses me entra un anillo que ahora no me entra. ¿Me entienden cómo las preguntas que le pueden hacer con respecto a todo lo que sea a la mano y al pie, lo que se le ocurra? Han entendido, ¿no? Lo que pregunta el doctor Alonso en el final. Está muy bien, excelente. Entonces, acromegalia. Tengo un aumento de la hormona somatotrofina luego de que se me cierre el cartílago epicéfalo, es decir, luego de que yo crezco. La principal causa, adenoma de hipófisis, tumor benigno de hipófisis, tumor de hipófisis, como ustedes quieran decirle. El cuadro clínico, fascia de simio, agrandamiento de manos y pies, la hemianopsia bitemporal. Estos pacientes chivan una banda, o sea, tienen una banda de dolor y a la misma tienen piel grasosa porque tienen hipertrofia de la glándula sudorípara y sebácea, y tienen hipertensión arterial y tienen la hiperglucemia. El diagnóstico, acuérdense, imagenológico para ver el tumor, profesor, si se acuerdan, factor de crecimiento insulínico tipo 1, pero genial, y también, profesor, si no tenemos los métodos complementarios adecuados, por ejemplo, estamos alejados de la zona, podemos preguntarle el número del calzado, el número de ladrillo, etcétera, etcétera, lo que a ustedes se les ocurra que va en la mano y en los pies. ¿Han entendido, no? Entonces, ya vimos hipertiroidismo, hipotiroidismo, acromegalia. Ahora vamos a dos síndromes que es súper, pero súper estudiado y preguntado de la glándula suprarrenal, que es el síndrome de Cushing y el síndrome de Addison. Entonces, vamos a empezar viendo lo que sería el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, como ustedes quieran, díganlo, ¿ah? No se hagan problema de Cushing, Cushing o con las pronunciaciones. Nadie les va a decir nada, ¿ah? Excelente. Entonces, ¿qué es esto del síndrome de Cushing? De Cushing. Para entender esto, síndrome de Cushing y síndrome de Addison, primero en principal, hay que saber que nosotros tenemos a nivel del riñón, arriba del riñón, una glándula, que esta glándula se la conoce como glándula suprarrenal. ¿Se acuerdan? Glándula suprarrenal, supra, o sea, por arriba de mi riñoncito. Esta glándula suprarrenal tiene dos partecitas, lo que sería una corteza y lo que sería la médula. ¿Estamos? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos la glándula suprarrenal, así esquemáticamente, nosotros la parte de medio se la conoce como médula y la parte externa se la conoce como corteza. Y a la misma vez, yo tengo tres partecitas a nivel de la corteza. La más externa, que la vamos a pintar de rojito, que se la conoce como la zona glomerular. Glomerular. ¿Estamos? Entonces tenemos la zona glomerular. Glomerular. Luego tenemos la zona más interna, la vamos a pintar con lila, así, que esa zona se la conoce como zona fascicular. Fascicular.
¿Estamos? La zona más interna. Y por último, la zona que está pegadita a la médula, que la vamos a hacer, no sé, con color amarillo, creo que no se ve nada, ahí está el amarillo. Esa zonita se la conoce como la zona reticular. Entonces, en la glándula suprarrenal yo tenía dos composición, dos partes, la corteza y la médula. La corteza a la misma vez está por la zona glomerular, que es la más externa, la fascicular y la reticular. Estamos muy bien. Entonces, la zona glomerular, ¿qué me sintetizaba a mí? Me sintetizaba los minerales corticoides, los mineral corticoide, es decir, la aldosterona. Estamos, aldosterona. ¿Alguien se acuerda qué hacía la aldosterona y dónde actuaba? ¿Qué hacía la aldosterona y dónde actuaba? ¿Alguien se acuerda? Actúa en el riñón. Sí, muy bien. ¿Y qué hacía Neri? ¿Te acordás? Creo que participaba en la retención de líquidos. ¿Puede ser? Excelente, belleza, muy bien. Entonces hacemos, ay, qué feo me ha salido eso. Ahí, y ahí ya les explico. Entonces, la aldosterona a nivel del túbulo contorno distal, aquí, exactamente aquí, lo que hace la aldosterona es aumenta la reabsorción de sodio y excreción de potasio. En otras palabras, me retiene sodio. Al retenerme sodio, me retiene agua. Entonces aumenta la bulimia, me hace hipertensión arterial, etc. Y a la misma vez, elimina potasio. ¿Estamos? Entonces, yo introduzco sodio a mi cuerpo gracias a la aldosterona y elimino potasio en la orina. ¿Estamos? Eso es lo que hace la aldosterona. Excelente. Ahora, en la zona fascicular, esperen que borre esto, en la zona fascicular yo voy a sintetizar lo que un conjunto de hormonas que llevan como el nombre de los glucocorticoides, siendo la principal hormona el cortisol. ¿Estamos? Entonces, en la zona glomerular, con que sepan aldosterona y no le digan, mira, el corticoide está perfecto. En la zona fascicular, el cortisol. Y en la zona reticular, los andrógenos. Estamos todos los andrógenos. Y la médula de la glándula suprarrenal, que era, ¿se acuerdan que no hacían estudio en fisiología, que es un ganglio simpático? Simpático, ¿qué quiere decir que sea un ganglio simpático? Que me va a sintetizar adrenalina y la noradrenalina. ¿Y qué era pregunta de fisiología y qué era pregunta de farmacología? Que aquí se sintetiza en la médula suprarrenal un 80% de la adrenalina y un 20% de la noradrenalina. ¿Estamos? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto saber? ¿Por qué? Porque a nivel del sistema nervioso central, el principal catecolamina que sintetiza es la noradrenalina, no la adrenalina, es la noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. Y a nivel de la glándula suprarrenal, la principal catecolamina que sintetiza es la adrenalina y no la noradrenalina. ¿Estamos? Eso como para que, bueno, repase un poquito, pero no viene de más. Entonces, ¿han entendido esto? Entonces, ahora sí vamos al síndrome de Cushing y al síndrome de Addison. Entonces, ¿qué sería este de síndrome de Cushing? De Cushing. Este síndrome de Cushing se caracteriza porque mi paciente tiene una disminución de los glucocorticoides, es decir, de cortisol. Entonces, ¿qué sería? Un conjunto de signos y o síntomas que son producidos porque hay una disminución de los glucocorticoides, profesor, corticoides o de del cortisol, como ustedes quieran decirle. Estamos glucocorticoides del grupo. Estamos que dentro del grupo de glucocorticoides existen muchos. El más importante de todo es el cortisol, ¿me entienden? Porque es glucocorticoide igual que los minerales corticoides. ¿Estamos? Excelente. Entonces, que digan cortisol, glucocorticoides, los mismos. Entonces, se debe a una disminución del cortisol o de los glucocorticoides. Perdón, ¿cómo una disminución, chiquis? A un aumento. ¿Cómo va a ser una disminución? A un aumento de los glucocorticoides y cortisol. ¿Estamos? El otro es el Addison. Entonces, el síndrome de Cushing conjunto de signos y síntomas que son producidos por un aumento de los glucocorticoides o cortisol. ¿Estamos? Excelente. Ahora, ¿cuáles son las causas de por qué yo tengo un síndrome de Cushing? Decíamos que por un aumento del cortisol. La principal causa que me va a producir un aumento del cortisol, ¿saben cuál es? También el tumor de hipófisis. Estamos, el tumor de hipófisis. Es decir,
que yo tenga un tumor benigno, un adenoma. Es decir, la misma causa de la acromegalia, también yo puedo llegar a tener un síndrome de Cushing por un tumor en la glándula pituitaria, un tumor benigno o adenoma. Es la principal causa de que el paciente tenga un síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque si recordemos que la glándula pituitaria, ¿qué me sintetizaba? La adrenocorticotrofina. Entonces, al yo tener un aumento de la adrenocorticotrofina, por ende voy a tener un aumento del cortisol. O sea, esta adrenocorticotrofina, lo que estoy dando en bioquímica, se va a ir a la zona fascicular de mi corteza de la glándula suprarrenal para el estímulo y la síntesis de este cortisol. Muy bien. Y otra causa también de que yo tengo un síndrome de Cushing, que esto es muy famoso y que esto es, o sea, famoso, ya les explico por qué, pero esto es muy importante que sepamos, es la administración prolongada, administración prolongada, y en altas dosis, y en altas dosis de glucocorticoides, de los glucocorticoides. Estamos, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad que les produzca inmunosupresión. ¿Estamos? Entonces, estos pacientes que tienen alguna enfermedad que son que son producidos por inmunosupresión, necesitan de los glucocorticoides, porque una de las funciones que tiene los glucocorticoides y el cortisol es que estimulaba la respuesta inmunológica. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo alguna enfermedad inmunosupresora, entonces agarro y empiezo a administrar los glucocorticoides, prednisona, ya van a estudiar ustedes glucocorticoides, pero empiezo a administrar. Lo puedo curar al paciente que tiene inmunosupresión. Puedo llegar a mejorar la calidad de vida, pero le hago un síndrome de Cushing. ¿Estamos? Entonces, ¿se acuerdan del gordito ese famoso tucumano? Ay, creo que se llama el gordito Iván. Creo que se llamaba así. Bueno, que era re famoso los memes de Tucumán. Bueno, ese gordito Iván, por ejemplo, era un gordito tucumano bien gracioso, que era bastante gordito, pero después de unos meses apareció súper gordo. Y decían todo, porque estaba ingiriendo corticoides, le decían así. Bueno, ¿qué quería decir? Este gordito tenía una enfermedad, que necesitaba la ingesta de fármacos como son los glucocorticoides, pero le hicieron por tanta ingesta un síndrome de Cushing. O sea, este gordito desarrolló un síndrome de Cushing, ¿me entienden? Por eso aumentó tanto de peso. Ya vamos a ver las características. ¿Estamos? Entonces, nunca me tengo que olvidar que yo la administración prolongada y en alta dosis de glucocorticoides puedo resolver la patología que estoy tratando, pero le puedo hacer un síndrome de Cushing. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la clínica de mi pacientito? Este pacientito, al tener un aumento del cortisol, o sea, de los glucocorticoides, nosotros, ¿qué decíamos en cuanto a los glucocorticoides? Primero en principal, que los corticoides me van a estimular a las catecolaminas, es decir, que si yo tengo un aumento del cortisol o glucocorticoides, me estimulan a las catecolaminas. Por ende, al estimularme la catecolamina, yo hago hipertensión arterial. Entonces, estos pacientes tienen hipertensión arterial, profesor. Estamos excelentes. A ustedes no le van a preguntar el porqué de las cosas, ¿no? Yo solamente les explico para que no estudien de memoria. Entonces, van a tener hipertensión arterial porque el aumento de cortisol, profesor, puso el aumento de las catecolaminas. Excelente. A la misma vez, el aumento del cortisol también era una hormona que era una hormona hiperglucemiante. Entonces, me produce hiperglucemia. Estamos hiperglucemia. Entonces, estos pacientes, profesor, tienen hipertensión arterial, hiperglucemia también. Estamos a la misma vez. Al tener esa hiperglucemia, yo, ¿qué estimulo en el páncreas? Si yo tengo mucha cantidad de glucosa en la sangre, ¿qué hormona se me va a formar en el páncreas? Insulina. Excelente, entonces va a aumentar la insulina. Y esta insulina maldita y este aumento de la insulina maldita me va a introducir la glucosa a la célula, entonces me va a hacer aumentar de peso. Es por eso que estos pacientes tienen obesidad central. Estos pacientes tienen obesidad central. Por eso, cuando nosotros, si alguna vez fueron al nutricionista o hablan con algún tipo de nutricionista, le tienen terror a la insulina. Siempre le controlan la insulina. Le dan comida de acuerdo y
o sea, de acuerdo a lo que le va a estimular la insulina, estamos, porque la insulina es una hormona anabólica por excelencia, estamos, entonces, por esa hiperglucemia que tengo yo por el aumento de cortisol, me hace un pico de insulina, entonces, al tener un pico de insulina, toda la glucosa que se me encontraba en el vaso sanguíneo, acá tengo mi célula, toda la glucosa que se me encontraba en el vaso sanguíneo, la insulina me la mete a la glucosa de vuelta, y ahí, la glucosa de la célula, y de ahí me empieza a crecer. Acuérdense que la glucosa se podía formar grasa también a partir de la glucosa. ¿Estamos? Entonces, me hace esa obesidad de tipo central. ¿Estamos? Entonces, hipertensión arterial, hiperglucemia, y a la misma vez va a tener una obesidad central que está en el abdomen, ¿no? Abdominal, una obesidad central abdominal. A la misma vez, estos pacientes en el abdomen, en el mismo abdomen, también van a presentar estrías que eran de color rojas violáceas, violáceas. ¿Se acuerdan cuando veíamos semiología en inspección que yo les decía, anoten esto de estrías rojas violáceas o de color de vino? ¿Por qué se le genera esta estría roja violácea? Nadie le va a preguntar por qué se le genera esta estría roja violácea, pero yo solamente les digo, como este cortisol participa en el aumento del catabolismo de las proteínas, al producir catabolismo de las proteínas, me daña a las fibras del colágeno. ¿Por qué? Porque el colágeno es una proteína. ¿Estamos? Entonces, al tener colágeno yo en la zona abdominal, al aumentar el catabolismo, o sea, la degradación de ese colágeno, que es una proteína, ¿estamos? ¿Qué me va a producir? Va a aparecer estas estrías que son de color roja violácea. ¿Estamos? O sea, como que todo tiene una explicación, belleza. Eso es lo que le quiero decir yo. Entonces, obesidad central de tipo abdominal, estrías rojas violáceas, a la misma vez, por ese también del aumento de la insulina, el paciente va a presentar una fase característica que se la conoce como la fase de la luna llena. Estamos fase de la luna llena. ¿Cómo esa fase de la luna llena es una fase redonda? Es una fase que tiene las mejillas grandes, o sea, es un cachetón, digamos, ¿me entiendes? Ah, y también tiene mucha papada, también tienen muchísima papada. El famoso papudo. Papudo, papuda. Qué feo suena eso, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen real la cara como una luna llena. Y también presenta una jiba, lo que se conoce como jiba de búfalo. ¿Saben lo que es la jiba de búfalo? Jiba de búfalo. ¿Qué es esto de la jiba, de lo que sería de búfalo? Es la acumulación de grasa en la nuca, ¿me entienden? Acumulación de grasa en la nuca, en la nuca. O sea, son muy nucudos, ¿no? Nuca, inventan palabras. Entonces, han entendido todo lo que hace esta maldita insulina. Entonces, aquellos que somos gorditos y sufrimos, tenemos que cuidarnos de la insulina porque hacemos pico de insulina y vamos a aumentar de peso. Por eso los nutricionistas tienen terror a la insulina, digamos. Entonces, han entendido todo lo que va a tener un síndrome de Cushing. Entonces, ¿qué va a tener un síndrome de Cushing? Va a tener hipertensión arterial. ¿Por qué? Por el aumento de cortisol aumenta las catecolaminas. Hiperglucemia. ¿Por qué? Porque una hormona que hace gluconeogénesis estimula las formas, es una hormona hiperglucemiante. ¿Estamos? A la misma vez, por esa hiperglucemia hace un pico de insulina, entonces tengo obesidad abdominal tipo central, estrías rojas violáceas, tengo la fase de la luna llena, tengo la jiba de búfalo, o sea, un aumento de grasa ahí en la nuca. ¿Me entienden todo lo que va a tener un síndrome de Cushing? Y todo esto se le notaba al gordito Iván, que era un gordito muy gracioso en el meme, digamos. Creo que el que decía, ¿qué crees, gordo? Le decía así, sándwich de milanesa. Creo que era ese, creo, no me acuerdo bien, pero era un gordito muy gracioso, digamos. Han entendido, ¿no? Y ahora, ¿y cómo harían el diagnóstico del síndrome de Cushing? El diagnóstico va a ser pedir lógicamente la ACTH y el cortisol. Los valores de ACTH, de la adrenocórticotrofina y del cortisol, y también un estudio imagenológico como ser un TAC o resonancia magnética. ¿Para qué? Porque el principal causa, ¿cuál era? El adenoma de glándula pituitaria. Era la principal causa que tiene un Cushing, igual que la acromegalia. ¿Han entendido, no? Muy bien, excelente. Y por último tenemos lo que sería el síndrome de Addison. El síndrome de Addison es
todo, pero todo lo contrario. Por eso se lo estudia junto al hipotiroidismo, a la acromegalia después por separada y después Cushing y Addison se lo estudia de manera conjunta. Estamos porque es todo lo contrario. Es decir, el Cushing yo tiene un aumento del cortisol, ahora tengo una disminución del cortisol y también de la aldosterona. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería el síndrome de Addison? Un conjunto de signos y o síntomas que son producidos porque hay una disminución tanto del cortisol o los glucocorticoides y también una disminución de la aldosterona, es decir, de los minerales corticoides. ¿Estamos? Excelente. Ahora, ¿cuál sería la causa de por qué yo tengo un síndrome de Addison? La principal causa de que yo tenga un síndrome de Addison es la tuberculosis. Así como escuchan ustedes, la tuberculosis. Si algo recuerdan ustedes de microbiología, ¿se acuerdan que teníamos una tuberculosis que podía ser miliar o sistémica? ¿Se acuerdan que se diseminaba? Y al diseminarse, me puede llegar a producir trastorno a nivel del sistema nervioso, lo que era meningitis. Estamos, además de otras cosas, pero también una meningitis que es importante. Cuando veamos nervioso hay que estudiar meningitis tuberculosa. Y también me va a producir daño a nivel de la glándula suprarrenal, lo cual me va a producir este síndrome de Addison. Estamos en la principal causa, la tuberculosis. Y otra causa, para que sepan, el VIH. Estamos, o sea, el virus de la inmunodeficiencia. ¿Han entendido, no? Excelente. Ahora, ¿cuál sería la clínica de este paciente con síndrome de Addison? Primero, en principal, va a presentar una fascie característica. Va a presentar en la fascie la hiperpigmentación cutánea. ¿Estamos? Presenta una hiperpigmentación cutánea. ¿Y a qué se debe la hiperpigmentación cutánea? Nadie le va a preguntar a qué se debe la hiperpigmentación cutánea, pero para que ustedes no estudien de memoria esto de la hiperpigmentación cutánea. ¿Qué decíamos nosotros? Que yo tengo una disminución del cortisol, ¿verdad? Del cortisol y de la aldosterona. Entonces, para explicar hiperpigmentación cutánea, a mí me interesa saber esto de la disminución del cortisol. Entonces, yo al tener una disminución del cortisol, va a agarrar mi hormona que la estimula la síntesis de cortisol, ¿cuál era? La ACTH, ¿verdad? Entonces, yo al tener una disminución, está tan bajo el cortisol, que va a agarrar mi ACTH y va a subir. ¿Y para qué va a subir los niveles de ACTH? Para tratar de estimular la síntesis de cortisol. ¿Estamos? Entonces, aumenta los niveles de la ACTH. Y esta ACTH deriva de una molécula precursora, y no me maten por el nombre, que se la conoce como propiomelanocortina. Melanocortina, no me maten. Yo solamente les explico solamente esto de la hiperpigmentación cutánea. Entonces, esta ACTH, que está aumentada ahora por culpa de que tengo una disminución del cortisol, deriva de una hormona precursora que es propiomelanocortina. Pero esta molécula precursora, molécula, no hormona, esta molécula precursora también en su estructura forma parte de otra hormona que la melanocito estimulante. Estimulante. ¿Qué quiero decirle yo con esto? Que al aumentar la ACTH, como en su estructura tiene esta molécula precursora que es la propio melanocortina, también por ende va a aumentar la melanocito estimulante. ¿Estamos? Entonces, al aumentar la melanocito estimulante, va a aumentar el estímulo a los melanocitos. ¿Y qué sintetizaban los melanocitos? Melanina. Entonces yo tengo una banda de melanina. ¿Y qué era la melanina? La sustancia que pigmentaba tanto el cabello como la piel. Y esto va a explicar de por qué mi paciente presenta hiperpigmentación cutánea. ¿Estamos? ¿Han entendido más o menos a qué se debe? Como yo tengo una disminución del cortisol, voy a tener, mi cuerpo va a empezar por una banda de ACTH, pero para tratar de aumentar el cortisol. Pero ¿qué pasa? Esa ACTH tiene su estructura química, una molécula precursora que se la conoce como propiomelanocortina. Esa propiomelanocortina también la tiene, es molécula precursora de melanocito estimulante. Entonces, como aumenta una banda de propiomelanocortina, aumenta la melanocito estimulante, aumenta el estímulo del melanocito, aumenta la melanina y tengo la hiperpigmentación
hiperpigmentación cutánea. Entonces, facie, hiperpigmentación cutánea. Estamos a la misma vez. ¿Qué más va a presentar? Entonces, facie, la hiperpigmentación cutánea. A la misma vez, ¿qué más va a presentar estos pacientes? Estos pacientes tienen, por ende, como tiene disminuido los glucocorticoides y la aldosterona, pero sobre todo los glucocorticoides, tienen una alteración del metabolismo, tanto de las proteínas como del hidrato de carbono y como de los lípidos. Por ende, ¿cómo se va a manifestar en la clínica? Estos pacientes tienen una gran pérdida de peso. Estos pacientes tienen astenia. Estos pacientes se encuentran débiles. Estos pacientes tienen hipoglucemia. Hipoglucemia. Estamos, porque tienen una disminución de los glucocorticoides, tienen alterado el metabolismo de los hidratos de carbono. Estamos, y a la misma vez, otra cosita fundamental que también tiene es la hipotensión arterial. Arterial. ¿Y quién me explica por qué tiene hipotensión arterial estos pacientitos? ¿Quién me dice? ¿Por qué tendría hipotensión arterial? ¿Qué tengo disminuido? La aldosterona. Excelente, negra, muy, pero muy bien por la disminución de la aldosterona. Pregunta de final también de todas las profesiones. ¿Por qué tienen hipotensión arterial y síndrome de Addison? ¿Estamos? Porque la aldosterona, dijimos, ¿qué hacía? Reabsorción de sodio y excreción de potasio. Entonces, como yo ahora no tengo, ¿y qué hacía el sodio? Me atrae agua y me aumentaba la presión arterial, la volemia, la presión arterial, etcétera. Como yo no tengo ahora sodio retenido, por ende lo elimino el sodio. Entonces, al eliminar el sodio, porque no tengo aldosterona, tengo disminuida, le elimino el sodio, por ende elimino agua. Estamos entonces, por eso baja la presión. Estos pacientes tienen hipotensión arterial e hipoglucemia. ¿Han entendido, no? Entonces, ¿qué me tengo que acordar de síndrome de Addison? La fase que presenta una hiperpigmentación cutánea, acuérdense que no tiene glucocorticoide, entonces tiene todo lo contrario que tiene el Cushing, pérdida de peso, astenia, debilidad muscular. Tienen hipoglucemia, estamos porque tiene una disminución de los glucocorticoides y tiene una hipotensión arterial por una disminución de la aldosterona. Estamos, ha quedado claro esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dos preguntas de finales que preguntan? Lógicamente que el diagnóstico, esperen, antes que terminemos síndrome de Addison, el diagnóstico del síndrome de Addison también va a ser el dosaje de la ACTH y también va a ser el dosaje del cortisol, va a ser el dosaje de la aldosterona también, estamos aldosterona, y se va a pedir un estudio imagenológico, pero una ecografía de abdomen para ver cómo está el estado de la glándula suprarrenal. En el síndrome de Cushing se pedía una tomografía o resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la principal causa era el tumor de hipófisis, ¿verdad? Ahora, en el síndrome de Addison, se va a pedir una ecografía para ver el estado de la glándula suprarrenal. Recuerden que la tuberculosis es la principal causa de que yo tenga un síndrome de Addison, pero también el VIH. Estamos, entonces, una vez entendido estos síndromes, ¿cuáles son las dos preguntas de finales más frecuentes? Digo, más que frecuentes, colgaditas. Más que frecuentes, colgaditas. Por ejemplo, le pregunta, ¿qué tipo de fascie conoce usted? Nómbreme 3 fascias. Le dicen así. Entonces, recomendación, digan las facies endocrinas. Los profesores aman en semiología que ustedes le digan la fascia endocrina. O le preguntan, dígame 3 facies, o directamente le dicen, dígame las facies de los síndromes endocrinos, 3 fases de los síndromes endocrinos. Le aclaran endocrino, pero cuando no le aclaren, también se refieren a endocrino. Ustedes pueden hablar de la fase que quieran, estamos, pero yo les recomiendo la fase de endocrina. Estamos, entonces, ¿cuáles son las 3 fases? 4 fases, posta, que tengo que saber. Preguntan 3 nomás, pero las 4 que son características del síndrome endocrino son la fase del hipotiroidismo,
hipotiroidismo, que era una fase como, totalmente como abotagada, hinchada, edematosa, profesor. La fase después de la acromegalia, que ¿cómo era la fase de la acromegalia? Una fase de simio, con todas las características, prominencia de los arcos superciliares y de hueso somático malar, que era el pómulo, a la misma vez la nariz ancha y grande, y a la misma vez tenía un agrandamiento de las mandíbulas, ¿se acuerdan? Excelente. Luego teníamos a nivel del síndrome de Cushing, lo que acabamos de ver, el de Cushing. ¿Cómo se llama? Fase de la luna llena. Luna llena. ¿Cómo era esa fase de la luna llena? Era una fase totalmente, que decíamos nosotros, con los cachetes bien grandes, o sea, las mejillas bien grandes, redondas, y que era el famoso papuda, que tenía la papada, digamos. Estamos. Y también me está faltando por último el del síndrome de Addison, que como era la fase del síndrome de Addison, tenía una hiperpigmentación cutánea. Hiperpigmentación cutánea. ¿Estamos? Entonces, por ahí hace esa pregunta colgadita de síndrome endocrino, o le preguntan, desarrollame un síndrome, directamente le dice una fase, dígame la fase. ¿Estamos? Excelente. Y después otra pregunta colgadita que también hacen dentro de los síndromes endocrinos. ¿Cuál es el que produce hipertensión arterial y cuáles son los que producen hipotensión arterial? El único que produce hipotensión arterial es el síndrome de Addison. Le tiro tips, el síndrome de Addison, lo que acabamos de ver. Todos los demás producen hipertensión arterial, es decir, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la acromegalia y el síndrome de Cushing. Estamos, bellezas, son pautas y cositas que les tiro, que por ahí le preguntan, dígame quién produce hipertensión arterial y hipotensión arterial en los síndromes endocrinos. Estamos, entonces, han entendido esto, ¿no? Y por último, lo que vamos a ver hoy, un tema súper evaluado, que es la diabetes. Entonces, ¿qué sería la diabetes? ¿Alguien se anima a definirme la diabetes? ¿Cómo la definirían ustedes la diabetes? ¿Cómo dirían? Y por fin, no tengan miedo de participar, por favor participen, porque, o sea, las postas que se equivoquen conmigo, ¿me entienden? O sea, yo soy como ustedes, digamos, hagan de cuenta que yo soy amigo, digamos, ¿me entienden? O sea, tremendo que se equivoquen conmigo y que no se equivoquen con el profesor, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo la definen ustedes la diabetes? ¿Cómo la podrían definir? ¿Cómo qué? Bueno, a ver, me tiro un lance. Bien ahí, Emi, dale, te escucho. Conjunto de signos y o síntomas Ujú. producidos por la hiperglucemia. Me imagino que debe ser algo así. Ahí está, excelente. Muy bien, Emi, muy, pero muy bien. En serio que está, no, está muy bien, negra, está muy bien. Ahora, ¿cómo sería como una definición exacta de lo que sería la diabetes? Y de ahora en más hay que definirla así, a la diabetes, digamos. Pero estaba genial, Emi, ¿no? Estaba genial. Ahora, para hacerla más específica la definición de la diabetes, nosotros la podríamos definir como un grupo de enfermedades. Y ya les explico, un grupo de enfermedades metabólicas, como muy bien dijo Emi, que están caracterizadas por la hiperglucemia. Excelente, por la hiperglucemia. Y ahora vamos a desglosar esta definición, que es la más completa de todas las definiciones de la diabetes. ¿Por qué un grupo de enfermedades metabólicas? Primero y principal, un grupo de enfermedades, ¿por qué? Porque recuerden que hay diferentes tipos de diabetes. Yo tengo diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2, diabetes gestacional, diabetes insípida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo tengo un gran número o diferentes tipos de diabetes. Un grupo de enfermedades. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué dice que es un grupo de enfermedades metabólicas? ¿Estamos? ¿Por qué dice que es un grupo de enfermedades metabólicas? Porque eso es lo que uno se olvida. Que yo no tan solo tengo trastornos a nivel de los hidratos de carbono, sino que también tengo trastornos a nivel de los lípidos y a nivel de las proteínas. Lo que pasa que todas tienen en común algo, la hiperglucemia. ¿Estamos? O sea,
todos tienen en común el aumento del hidrato de carbono, pero también tienen trastornos lipídicos y trastornos proteicos. Por eso se dice que es un grupo de enfermedades metabólicas. ¿Estamos? Porque yo cuando le digo al profesor que es metabólica, le estoy haciendo entender que yo no tan solo tengo trastorno de hidrato de carbono, sino también de los lípidos y de las proteínas. ¿Estamos? Que todas ellas, profesor, están caracterizadas por una sola cosa en común, que es la hiperglucemia. ¿Entienden la definición correcta de lo que sería diabetes? Espero que sí. Ahora, ¿cómo sería la fisiopatología de la diabetes? ¿Cómo se podría explicar qué ocurre la diabetes? Yo puedo tener diabetes, o sea, ¿cuál es la principal error, por así decirlo, la cual me genera diabetes? Es por la hormona que se conoce como insulina, ¿verdad? Que la hormona insulina es una hormona hipoglucemiante, es decir, yo tengo mi vaso sanguíneo, tengo mi célula, acá tengo la glucosa, entonces agarra mi insulina y me produce que esta glucosa entre a la célula, por eso me hace hipoglucemia, me disminuye, por ende me disminuye los niveles de glucosa en la sangre, ¿verdad? Perfecto. Ahora, al yo no tener insulina, al no tenerla, no hay nadie que me introduzca la glucosa a la célula. Por ende, aumenta la glucosa en sangre. Entonces tengo yo una hiperglucemia. ¿Estamos? Pero recuerden, está caracterizada porque todo en común tiene una hiperglucemia. Pero yo no tan solo tengo trastorno de hidrato de carbono, tengo trastorno a nivel de los lípidos y tengo trastorno a nivel de las proteínas. ¿Estamos? Excelente. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, yo puedo tener o una disminución en la síntesis o secreción de la insulina, puedo llegar a tener un defecto en la acción de la insulina o ser mixta, es decir, ambas. Y ahora vamos a entender un poquito mejor cuando tenemos diabetes tipo 1 y tipo 2. Entonces, yo puedo llegar a tener diabetes. ¿Por qué? Porque no produzco insulina, porque no produzco insulina, pero no llevo a cabo la acción de la insulina, yo puedo producir insulina e igual tener diabetes, ¿no? Porque la insulina puede ser que no pueda actuar en los receptores, o puede ser la combinación de ambas. Ahora vamos a entender un poquitito mejor. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de diabetes. Nosotros tenemos la diabetes de tipo 1, que como también se la conoce como la diabetes tipo 1, como lo que se conoce insulino dependiente. ¿Se acuerdan? Dependiente. La diabetes de tipo 2 se la conocía como insulino resistente. Insulino resistente. ¿Estamos? Después tenemos, por ejemplo, la diabetes mellitus gestacional, que es aquella diabetes gestacional, que es aquella diabetes que se da en el embarazo, ¿estamos? Y luego también tenemos otro tipo de diabetes que se la conocía como la diabetes insípida. ¿Se acuerdan que era la diabetes insípida? ¿Alguien se acuerda que era la diabetes insípida? ¿Por qué se producía? Porque yo tenía una disminución de una hormona que se la conoce como ADH o vasopresina. Estamos de esta hormona antidiurética. Entonces, yo al tener disminución de esta hormona antidiurética, ACTH, hago esta diabetes insípida. Justamente el paciente se caracteriza porque tiene una poliuria terriblemente aumentada. ¿Estamos? ¿Qué era la poliuria? ¿Era un trastorno de la micción o de la diuresis? ¿Se acuerdan? De la diuresis. Excelente. Entonces, la diuresis normal era 1500 mililitros por día. ¿Estamos? Y por hora era de 60 mililitros, que es lo mismo, 60 mililitros por hora. Entonces, 60 mililitros por hora. Entonces, yo tengo un aumento de la diuresis, es decir, tengo una poliuria. ¿Saben cuánto llegan a orinar estos pacientes? Hasta 20 litros. O sea, hasta 20.000 mililitros por día. Imagínense si no tendrán una poliuria terrible este paciente. Y también tiene polidipsia. Martín, ¿es importante que me acuerde de la poliuria, polidipsia, la diabetes insípida? No, por supuesto que no. Esto estudiamos en bioquímica. Pero sepan que yo les quiero decir que existen otros tipos de diabetes. A mí la que me van a preguntar en el final de semiología es la de tipo 1 insulino dependiente y la de tipo 2 o insulino resistente. ¿Estamos? Excelente. Ahora, entonces, empecemos con la de tipo 1. Estos pacientes con diabetes de tipo 1 principalmente se dan en niños, o sea, en edad temprana. ¿Por qué?
Porque la causa de la diabetes tipo 1 es autoinmune. ¿Qué quiere decir que sea autoinmune? Que nuestros propios anticuerpos de nuestro cuerpo me destruyen, ¿qué cosa? Las células beta del islote de Langerhans. ¿Estamos? ¿Qué me produce las células beta del islote de Langerhans? La insulina. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros propios anticuerpos me destruyen las células beta del islote de Langerhans, por ende no tengo insulina. Estamos, y al no tener insulina, hago la hiperglucemia desarrollando la diabetes de tipo 1. Es por eso que esta diabetes de tipo 1 se da principalmente en niños, es autoinmune. ¿Estamos? ¿Han entendido? Miren, entonces la fisiopatología de esto puede ser explicada en la cual acá hay falta de secreción o de síntesis en cuanto a la insulina. Estamos acá y no hay ningún problema en la acción. Directamente no fabrica insulina mi páncreas. Estamos, porque los anticuerpos me destruyen las células beta del lote Langerhans, por ende no fabrico insulina. Estamos, entonces hay una disminución en la, o hay una falta de secreción en cuanto a la insulina o síntesis de la insulina. Estamos. En cambio, la diabetes de tipo 2, miren lo que pasa. En la diabetes de tipo 2, que también se la conocía como insulino resistente, ¿por qué creen que le pusieron resistente? Insulino resistente. Hay una resistencia a la insulina. Es decir, esta de tipo 2 principalmente se da en adultos y en aquellos adultos que son obesos, que son sedentarios. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque que fuman, etcétera. ¿Por qué? Y ahora les explico. El páncreas, acá hacemos el páncreas, el tejido endocrino del páncreas, es decir, son las beta y los de Langerhans, sintetizan insulina. Estamos, entonces, yo que no tengo diabetes, sintetizo una cierta cantidad de insulina. Por ejemplo, que sean 70 moléculas de insulina al día. Hagan de cuenta que sean 70 moléculas de insulina al día. Yo no tengo diabetes, formo 70 moléculas de insulina al día y joya, ¿verdad? Perfecto. Ahora, yo soy obeso, yo soy sedentario, yo fumo, etcétera, etcétera, etcétera. Agarra el páncreas y sintetiza esas 70 moléculas de insulina. Genial hasta el momento. Pero, ¿qué pasa? 70 insulina. Cuando la insulina quiere actuar con su receptor, por culpa de esta obesidad, de este sedentarismo, etcétera, ¿qué pasa? No deja que actúe, produce alteración en el receptor de la insulina. Por eso le pusieron insulino resistencia. Hay una resistencia a la insulina en cuanto a los receptores. No es que no se fabrica insulina, sí se fabrica. Lo que pasa es que los receptores están mal. ¿Se acuerdan que en bioquímica veíamos los receptores de la insulina, que eran los receptores tirosinquinasa con actividad intrínseca? Por eso tenemos receptores tirosinquinasa con dos actividades, extrínseca e intrínseca. Lo de la intrínseca era la insulina, lo de la extrínseca era la somatotrofina y la prolactina. Pero al margen. Entonces, no importa el receptor que ustedes se acuerden. Eso sepan que es tirosinquinasa, nadie le va a preguntar. Pero yo sí fabrico insulina en mi páncreas. Lo que pasa es que por culpa de esa obesidad, sedentarismo, genera resistencia en cuanto a los receptores. Entonces la insulina no puede actuar. Estamos a la misma vez. Entonces, primero en principal, hay lo que sería falta de acción. Estamos, o sea, hay un defecto en la acción. Miren fisiopatología que les puse yo. Defecto en la acción de la insulina. Entonces, estos pacientes tienen defecto en la acción de la insulina. Sí sintetizan insulina. Pero hay una resistencia por culpa de esa obesidad. No deja que actúen los receptores. Y en segundo lugar, agarra el páncreas y dice, bueno, yo voy a sintetizar moléculas de insulina. Las sintetizo, pero veo que no actúan porque no se pueden unir al receptor y se quedan acumuladas en sangre. Entonces agarra la insulina, el páncreas, y dice, bueno, a ver, macho, yo te estoy sintetizando, pero vos no estás actuando. Entonces dice, bueno, la perdonamos. Entonces sigo sintetizando, hasta que llega un momento que, ¿qué pasa? El páncreas se agota. Entonces, al terminar de agotarse, deja de fabricar insulina, disminuye la secreción de insulina. Estamos, entonces, la falta de acción de insulina
y la disminución de la secreción de insulina, porque el páncreas se agota, así tienen que decir ustedes, por el agotamiento del páncreas, produce la diabetes de tipo 2. ¿Han entendido, belleza, lo que sería diabetes tipo 1 y tipo 2? Entonces, ¿qué me tengo que acordar? Que la diabetes de tipo 1, que se conoce como insulino dependiente, se da principalmente en niños y es autoinmune. Los propios anticuerpos atacan las células beta y lotes de Langerhans, por ende no se produce insulina, profesor. Y lo de diabetes tipo 2, que se lo conoce como insulino resistente, se da principalmente en adultos, en aquellos pacientes que son obesos, sedentarios, fuman, etcétera, etcétera. El páncreas produce insulina. Lo que pasa es que los receptores de la insulina, que son esos receptores de tirosinquinasa, andan mal. ¿Por qué andan mal? Porque el paciente es obeso, porque el paciente son todos como factores de riesgo, están muy asociados, ¿estamos? Entonces, a la normal, entonces agarra el páncreas, se termina de agotar, no da más, digamos, entonces deja de producir también insulina. Entonces, hay una falta en la acción y en la secreción de la insulina. Por eso es mixta en cuanto a la fisiopatología. ¿Han entendido diabetes tipo 2, no? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el cuadro clínico? ¿Cuál va a ser la clínica que va a presentar estos pacientes con diabetes? Presenta lo que serían las 4P. Las 4P. ¿Cuáles eran las 4P? Poliuria. Va a presentar polidipsia, polidipsia. ¿Qué más va a presentar? Polifagia, polifagia. ¿Y qué también va a presentar? Pérdida de peso, de peso. Ahora, ¿por qué presenta poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso? Primero y principal, ¿qué es la poliuria? El aumento de la diuresis, mayor a 3.000 mililitros por día o 3 litros por día. Justamente estos pacientes llegan a orinar una cantidad de orina de entre 4 a 6 litros por día. ¿Estamos? Por día. ¿Se acuerdan que el de la diabetes insípida son 20 litros? Y el tipo se la pasa orinando, digamos, ¿me entienden? Estos pacientes hasta 4 a 6 litros por día. ¿Es importante que me acuerde 4 a 6? No, por supuesto que no. Que yo sepa que tenga poliuria está importante. Ahora, ¿pero por qué tiene poliuria? ¿Por qué? Porque como yo supero el umbral renal, tengo diabetes y la hiperglucemia supera el umbral renal, que era entre 160 y 180 miligramos por decilitro, ¿se acuerdan que cuando yo superaba ese umbral renal, la diabetes, ese umbral renal, yo aparecía la diabetes en orina? Entonces, al aparecer la glucosa, la diabetes en orina, escúchame a mí, la glucosa en orina. Entonces, al aparecer glucosa en orina, como es un soluto, arrastra agua consigo misma. ¿Estamos? Entonces, esa glucosa arrastra agua. Por ende, hay un aumento en la diuresis, es decir, el paciente tiene poliuria. ¿Estamos? Entonces, al tener la poliuria, porque la glucosa nuevamente arrastra el agua, al estar perdiendo mucha agua, ¿qué tiene el paciente? Polidipsia, es decir, el aumento de la sed. Estos pacientes tienen aumento de la sed por la pérdida de orina. Tiene aumentado la diuresis, tiene una poliuria. Y ese aumento de la sed, entonces al yo tener mucha poliuria, se va a activar la hormona, la angiotensina 2, que una de las funciones es la estimulación de sed en el centro hipotalámico. ¿Se acuerdan? No importa que se acuerden, solamente le digo para que relacionen, digamos, y nunca estén en memoria. Entonces, aumenta la sed, lo que se conoce como polidipsia. Ahora, tiene polifagia. ¿Qué es la polifagia? El aumento del apetito. ¿Por qué estos pacientes tienen un gran aumento del apetito? ¿Por qué? Porque hay una gran alteración en el metabolismo, principalmente lipídico. Acuérdense que no tan solo hay una alteración en el metabolismo de hidratos de carbono, también hay alteración del metabolismo proteico, pero también del lipídico. ¿Estamos? Entonces, esto como que se empiezan a chupar estos pacientes. Por eso es que pierden de peso y a la misma vez tienen un aumento del apetito. Necesitan más comida porque el cuerpito literal se le está chupando los lípidos, se le está chupando las proteínas. Entonces le aumenta el apetito y por ende pierden de peso, tienen una gran pérdida de peso. Entonces, ahí es por eso que el paciente tiene las 4P. Poliuria, el aumento de la diuresis, mayor a 3.000 mililitros por día o 3 litros por día, que llegan hasta 4 a 6. ¿Es importante que me acuerde de eso? No, Martín. La polidipsia, el aumento de la sed, la polifagia, que es el aumento del apetito, y la pérdida de peso. Estamos excelentes. Ya terminamos, chiquitos. Nos falta complicación aguda, crónica, diagnóstico, ya vimos algo y terminamos. Entonces, ahora, dentro de la diabetes de tipo 1,
la diabetes de tipo 1, existe una complicación que es una complicación aguda, brusca. Estamos, una complicación agudo-brusca. Estamos, que se la conoce como cetoacidosis diabetes, acidosis diabética, la famosa cetoacidosis diabética, que tanto la venimos nombrando a esta cetoacidosis diabética. Me van a preguntar cetoacidosis diabética, Martín, no le van a preguntar como tal, pero tienen que saber lo mínimo, que yo les voy a decir qué es lo que tienen que saber. Entonces, estos pacientes que tienen diabetes tipo 1 tienen una complicación aguda que es la cetoacidosis diabética. ¿Qué entienden por eso? Que tiene una complicación aguda que es una cetoacidosis diabética. Por ejemplo, yo he nacido con diabetes tipo 1, ¿no? Por ejemplo, yo tengo diabetes tipo 1 porque de niño tenía un problema autoinmune, listo, dejo de fabricar insulina, tengo diabetes tipo 1. Perfecto. Ahora, yo agarro y empiezo a hacer el tratamiento correspondiente, me inyecto insulina todos los días, me cuido con las comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Me cuido así por 25 años. Estoy joya, genial. Ahora, por algún motivo, esa diabetes tipo 1 agudizó. O sea, esa diabetes tipo 1 que estaba estable, que estaba tranquilita, yo hacía el tratamiento, me cuidaba, etcétera, etcétera, agudiza. Por ejemplo, ¿qué puede llegar a agudizar eso? Por ejemplo, que yo tengo un proceso infeccioso, me entra el COVID. Entonces a mí, al entrarme el COVID, me inmunosuprimo, pierdo las defensas, entonces esa diabetes tipo 1 agudiza, se vuelve brusca. Entonces hace una gran cetoacidosis diabética. ¿Qué sería esta cetoacidosis diabética? Es la acidificación de la sangre por culpa de la diabetes. ¿Por qué? Porque aumenta los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos. ¿Estamos? Hay un aumento de los cuerpos cetónicos. Que esos aumentos de los cuerpos cetónicos me van a acidificar la sangre, es decir, me disminuyen el pH. ¿Cuál era el pH normal de la sangre? ¿Se acuerdan cuáles son los valores normales de pH de la sangre? De 7,35 a 7,45. Entonces, como yo tengo una banda de cuerpos cetónicos, pero Martín, tengo que saber por qué se me forman a mí los cuerpos cetónicos y esas cuestiones. Por supuesto que no. Ustedes tienen que saber cetoacidosis, que yo formo una banda de cuerpos cetónicos. ¿Estamos? Entonces, al tener una banda de cuerpos cetónicos, disminuye el pH, entonces disminuye, se vuelve ácida la sangre. ¿Y cuál es el problema de esa acidificación, de esa cetoacidosis que se me vuelve a sangre, que me va a producir la muerte celular? Es decir, la muerte de las células de los diferentes tejidos. El paciente se va a morir. Esa es la importancia. Entonces, como complicación aguda, profesor, la cetoacidosis diabética que se produce porque tengo un gran aumento de los cuerpos cetónicos que me disminuyen el pH, o sea, me acidifican la sangre, por ende me pueden producir la muerte celular. Entonces, ¿qué va a tener estos pacientes con cetoacidosis diabética? Como es algo agudo, algo brusco, algo que está ocurriendo ya. Primero y principal, estos pacientes van a presentar la respiración de Kussmaul. ¿Se acuerdan la respiración de Kussmaul? Que era una respiración regular con polipnea o hiperpnea. ¿Se acuerdan? Que era o sea, la polipnea o la hiperpnea, que era el aumento de la frecuencia respiratoria y el aumento de la amplitud. Frecuencia respiratoria, que era taquipnea, y el aumento de la amplitud, que se conoce como batipnea. No importa, estos pacientes tienen una respiración regular con polipnea. ¿Estamos? Entonces, la respiración era así. ¿Se acuerdan que yo le hacía el dibujito? Así. Entonces, el paciente respiraba y entraba en un periodo de apnea. Pero esa respiración era un aumento de la frecuencia respiratoria y un aumento de la amplitud. Entonces decía, ¿me entienden? Así respiraba el paciente esto con cetoacidosis diabética. Excelente. A la misma vez, estos pacientes que van a presentar una terrible pérdida de peso, porque ocurre de manera aguda. Entonces, ¿qué le van a decir a estos pacientes? Creo que tenían una pregunta ustedes en el cuestionario sobre esto, en un caso clínico que le daban sobre cetoacidosis diabética. O sea, ¿cómo se van a dar cuenta? Porque el paciente va a llegar y le va a decir, doctor, en el último mes, no sé, perdí 20 kilos, por decirlo así. O sea, porque pierden terriblemente el peso. Estamos a la misma vez. Estos tienen una banda, por ende, de poliuria. Entonces, al tener una banda de poliuria, ¿qué tienen? Son pacientes que son totalmente deshidratados. ¿Estamos?
¿Por qué? Porque pierden todo el tiempo una grande cantidad de volumen de orina. Estamos a la misma vez, estos pacientes también, ¿qué van a presentar? Pueden entrar en un coma y pongan así, coma hiperglucémico, pongan así ustedes, hiperglucémico. Es decir, por esa hiperglucemia que tienen estos pacientes con cetoacidosis diabética, pueden llegar al coma. Ya cuando el nervioso estudiemos coma, le voy a decir qué es lo importante de coma, porque existen diferentes tipos de coma, pero sepan que puede llegar al coma el paciente, o sea, que la pérdida de la conciencia, la pérdida de la sensibilidad, la pérdida de la motilidad voluntaria, pero que conserva la función vegetativa, o sea, está tirado en la camita, tu paciente en cetoacidosis diabética puede llegar a estar así, ¿me entienden? Y si nosotros hacemos un examen de orina, ¿qué va a presentar en cuanto al examen químico? Cetonuria. ¿Se acuerdan de la cetonuria, que era la presencia de cuerpo cetónico en orina? Han entendido esto de la complicación aguda que se da en los pacientes diabéticos de tipo 1. La diabetes de tipo 1, escúchenme, la diabetes de tipo 1 es mucho más grave que la diabetes de tipo 2. La diabetes tipo 2 inclusive, por lo general, alguna vez el paciente es totalmente asintomático, no tiene síntomas. Por ejemplo, ¿quién no conoce a algún amigo o lo que fuese, o tío, por lo general gente grande, que tiene diabetes, que por lo general seguramente habrá sido diabetes tipo 2, que le agarra de grande porque son gordos, comían mal, etcétera, etcétera, y los tipos no se cuiden y siguen viviendo bien. Y les dice, pero yo tengo diabetes, pero a mí no me pasa nada, yo me sigo cuidando, yo sigo comiendo todo. Y no tienen nada, son por lo general totalmente asintomáticos. El tema es la diabetes tipo 1. Esa es mucho más complicada porque el paciente hace mucha más clínica. Por eso la complicación aguda se da principalmente de diabetes tipo 1, que es la cetoacidosis diabética. ¿Han entendido esto de complicación aguda? Y por último, tenemos las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas de ambas diabetes, que es pregunta de final. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas de los pacientes diabéticos? Y aquí tenemos que aplicar lo que estudiamos en anatomía patológica. Las microangiopatías, las macroangiopatías y las neuropatías. ¿Qué quiere decir esto? Microangiopatía, macropatía y neuropatía. Que mi diabetes va a producir alteraciones en los vasos sanguíneos de pequeño calibre, microangiopatía, los pequeños vasos sanguíneos, estamos en los pequeños vasos sanguíneos, como ser a nivel del ojo, a nivel de lo que sería la retina. Por eso producen retinopatía, o sea, los vasos retinianos. Producen retinopatía y a la misma vez a nivel del riñón produce nefropatías. Entonces produce alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos de la retina y alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos del riñón. Es por eso que por la retinopatía el paciente queda ciego y por la nefropatía hace una insuficiencia renal crónica. ¿Se acuerdan cuando tenemos insuficiencia renal crónica que yo les decía las causas? Acuérdense de diabetes, hipertensión y lupus. Entonces, la diabetes acá explica que la complicación crónica de la diabetes es la microangiopatía, donde va a producir nefropatía y insuficiencia renal crónica, y retinopatía, el paciente va a quedar ciego. Ahora, macroangiopatía. ¿Por qué escuche, angio de vaso sanguíneo arterial, patía, una enfermedad, y micro de los pequeños, macro grande, estamos en un estudio de memoria. Entonces, macroangiopatía daña a los vasos sanguíneos grandes, a los vasos sanguíneos grandes, entonces, ¿qué me va a producir a nivel de los vasos sanguíneos grandes, a nivel de las arterias grandes? Me va a producir crónicamente, progresivamente, ateroesclerosis. Ateroesclerosis, es decir, esta formación de placa de ateroma en las arterias, que aquí, dependiendo de dónde se forma esta placa de ateroma, en qué arteria voy a tener una clínica diferente. Ay, Martín, pero ¿qué me querés decir vos con todo esto? Si yo tengo una ateroesclerosis, por ejemplo, a nivel de mi arteria coronaria, es decir, a nivel cardíaco, ¿qué voy a producir si yo tengo una ateroesclerosis? ¿Qué voy a producir a nivel de la arteria coronaria? Un infarto o una angina.
Excelente, belleza, muy bien. O sea, dependiendo de la obstrucción, si la obstrucción de la aterosclerosis me da menos del 75%, yo tengo una angina estable. Si es más del 75%, yo tengo una angina inestable, profesor. Y si es el 100%, yo tengo un infarto agudo de miocardio. ¿Me entienden que la diabetes puede llegar a producir una angina estable, un infarto? ¿Me entienden la importancia? Ahora, la diabetes, porque hacen aterosclerosis en los grandes vasos sanguíneos arteriales. Si yo, por ejemplo, tengo la aterosclerosis, a nivel de las arterias carotidas, ¿qué voy a producir? En lo que sería el sistema nervioso central. ¿Qué voy a producir? ACV, infartos. También estamos ACV, el accidente cerebrovascular. Estamos el accidente cerebrovascular, o sea, el famoso ACV, si la obstrucción no es total. Si la obstrucción es total, lleva a un infarto. Estamos. Por ejemplo, si yo tengo aterosclerosis a nivel de mi arteria del miembro inferior, ¿quién me dice qué voy a producir si yo tengo aterosclerosis a nivel de mi arteria del miembro inferior? Que lo vimos en síndrome de obstrucciones arteriales. ¿Quién me dice? ¿Cómo se llamaba ese dolor? Que el paciente presenta el signo de miedo de vidriera. Claudicación intermitente. Excelente, dependiendo de la obstrucción que yo tenía en la arteria del miembro inferior por ese proceso de aterosclerosis que yo le decía cuando veíamos la medicación intermitente. Si yo tengo, por ejemplo, una obstrucción que es menor del 70%, tengo un dolor que se conoce como claudicación intermitente y toda esa característica que veíamos cuando veíamos claudicación intermitente, signo de miedo de vidriera. Ese dolor era de carácter opresivo. Cómo estaba el trofismo de la zona, la piel fría, seca, pálida, atrófica, la disminución de la vellosidad, las uñas engrosadas y quebradizas, abolición o disminución del pulso periférico, la parestesia, todo lo que veíamos en claudicación intermitente. Estamos ahora, si la aterosclerosis seguía y me obstruía más del 70%, este dolor, que era un dolor que yo aparecía en esfuerzo, por eso tenía el signo de miedo de vidriera, porque es aquel dolor que aparece cuando yo estoy realizando algo, por ejemplo, camino 200, 300 metros y me paro y me hago el boludo, digamos, porque me duele y no quiero que la gente sepa, por eso miro la vidriera. Ahora, si esa obstrucción es mayor del 70%, ya el dolor no aparece mediante el esfuerzo, sino aparece un dolor en reposo. ¿Se acuerdan cómo estaba este paciente que era de carácter, que le decía yo que era de carácter quemante? Ya no era opresivo, sino que sentía que se le estaba quemando. Por eso el paciente colgaba las piernitas a la par de la calma. La colgaba ¿para qué? Para que aumente el flujo sanguíneo y por ende pueda llegar un poquito más de irrigación y deje de doler tanto. Estamos a la misma vez también pacientes, imagínense, tienen más trofismo de la zona, o sea, tienen la piel más fría, más pálida, más seca, más atrófica, los pelos menor, la cantidad de vellos, se tiene alopecia, las uñas muy quebradizas, engrosadas, tiene abolición de los pulsos periféricos. ¿A qué me refiero con abolición de los pulsos periféricos? Estos pacientes diabéticos que hacen esta aterosclerosis en miembros inferiores, que si yo le quiero palpar el pulso tibial posterior o el pulso pedio, no lo encuentro. Estamos porque tiene la aterosclerosis en los miembros inferiores, la arteria de los miembros inferiores. Es por la macroangiopatía que hacen. Estamos excelente. ¿Qué más tenía? Hacía la úlcera, que era una úlcera de tubo doloroso. ¿Se acuerdan que llevaba la gangrena y que yo podía producir la amputación del pie? Miren, si no será importante estudiar diabetes, las complicaciones crónicas. Estamos entonces, microangiopatía. Yo tengo daño a nivel de los pequeños vasos sanguíneos, arteriales. Estamos arteriales. Entonces yo tengo nefropatía y retinopatía. Retinopatía queda ciego, la nefropatía una insuficiencia renal crónica. Macroangiopatía, daño a los vasos arteriales grandes. Hago una aterosclerosis. Dependiendo dónde esté la aterosclerosis, voy a hacer diferentes clínicas. Si la arteria coronaria, angina estable, inestable, infarto agudo miocardio. Si la arteria carótida, si el sistema nervioso central, ACV, infarto. Si a nivel de los miembros inferiores, claudicación intermitente, dolor en reposo. ¿Estamos? Y por último, tenemos microangiopatía, macroangiopatía y la neuropatía. ¿Qué era esto de la neuropatía? Estos pacientes tienen pérdida de la sensibilidad. Estos pacientes, justamente esta
pérdida de la sensibilidad. Mi tía tiene diabetes y está perdiendo la sensibilidad de los miembros inferiores. Justamente se cortó el otro día y no se dio cuenta que se había cortado. Por eso estos pacientes, al no sentir dolor cuando se golpean algo, hay que estar constantemente revisándolos. Estamos justamente... Es la que más rápido aparece de todas las complicaciones crónicas. Es la que primero se instala. O sea, antes de quedarse ciega y tener una insuficiencia renal crónica, es decir, una microangiopatía, antes de hacer un infarto, un ACV o una claudicación intermitente o un dolor en reposo, mi tía hizo la neuropatía. Empiezan a perder al toque la sensibilidad. Justamente una de las preguntas que también creo que le hacen el integrador, creo que le preguntaba cuál de todas las complicaciones crónicas es la que aparece más rápidamente. Y justamente la neuropatía, estamos en la más común de todas y la que más rápidamente aparece. Eso es importante de la neuropatía, pierde la sensibilidad, por eso hay que revisarle todo el tiempo. Y por último, el diagnóstico que ya lo vimos, pero de vuelta, última vez, ¿cómo era la glucemia? Una glucemia en ayuna que era mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Y por último, lo que era una glucemia casual, una glucemia tomada a cualquier horario del día, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. O sea, no importa si ha comido, ¿me entiendes? Si ha comido 1000 hamburguesas, no importa. Si yo le hago la glucemia en cualquier momento del día, tiene mayor a 200 miligramos por decilitro, más todos los signos y o síntomas, es decir, pérdida de peso, polidipsia, polifagia, poliuria, tiene diabetes. Y recuerden, la hemoglobina glicosilada no sirve para diabetes, sino para el diagnóstico, sino sirve para el seguimiento, para ver la evolución del paciente. Los valores normales de la hemoglobina glicosilada, no recuerdo si les dije hacer, pero anoten por las dudas, menor a 7,5%. Ahora, cuando yo tengo valores entre 5,7 a 6,4%, yo tengo una prediabetes. Una prediabetes. Cuando yo tengo una diabetes es cuando yo tengo los valores, ahí no me alcanza, mayor o igual a 6,5%. Entonces, este numerito se tiene que aprender ustedes. Y para el seguimiento, profesor, la hemoglobina glucosilada que nos va a dar los valores mayor o igual a 6,5%. ¿Han entendido, bellezas? Y eso sería todo síndrome endocrino.